Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Hay algo dentro de ti, es difícil de explicar. Las maravillas del universo siempre han sido una fuente de inspiración y asombro. El cielo azul claro, los impresionantes colores de un amanecer o un atardecer, la vasta noche estrellada, el aroma reconfortante de un bosque, la belleza de una flor en plena floración o la inmensidad del océano. Todas estas maravillas de la naturaleza nos llenan de asombro. Pero aún más inspirador es el progreso de un alma humana noble que se esfuerza por alcanzar niveles cada vez más altos de virtud y perfección. Cuando reflexionamos sobre un viaje así, puede sembrar semillas de bondad en nuestras mentes, alentándonos a crecer y mejorar. Nos muestra lo que la humanidad puede lograr y en lo que podríamos convertirnos si tenemos tanto la voluntad de esforzarnos como el amor por lo bueno. En tiempos antiguos, las personas a menudo comparaban a los grandes individuos virtuosos con las estrellas. Como las estrellas, estas personas extraordinarias brillan con intensidad, atravesando las nubes y los obstáculos de su era. Permanecen visibles y sirven como luces guía para las generaciones futuras. Esta historia te invita a aprender de una de esas estrellas, una figura que brilla como ejemplo de carácter y perseverancia. Esa estrella surgió en los bosques de Virginia el 22 de febrero de 1732, cuando nació George Washington. De niño, George jugaba a la sombra de altos árboles, tallaba su primer caballo de madera y se entretenía con su cuidador, quien alimentaba a los pájaros con migas para divertirlo. Estos simples y tempranos momentos fueron el comienzo de una vida que moldearía profundamente la historia. El padre de George, Augustine Washington, era un plantador de ascendencia inglesa. La familia Washington había emigrado a América cuando la tierra aún estaba dominada por vastos bosques y tribus nativas. En ese tiempo, el futuro Estados Unidos era una extensión salvaje y virgen, cubierta de densos bosques, pantanos y llanuras cubiertas de hierba. El hogar de la familia Washington, situado en la ribera este del río Rappahannock, era un lugar de fe, trabajo arduo e integridad. George tuvo la fortuna de crecer en un entorno así, rodeado de sólidos ejemplos morales. Por supuesto, incluso la mejor crianza no puede garantizar la virtud. Se necesita fuerza de voluntad personal y un esfuerzo constante por hacer lo correcto. Aún así, ser criado en un hogar donde se vive la bondad proporciona una base sólida. Aquellos que se desvían hacia el mal, a pesar de tales ventajas, tienen una responsabilidad aún mayor por sus elecciones. El camino de George Washington desde estos humildes comienzos hasta la grandeza ofrece valiosas lecciones para todos nosotros. Es una historia de carácter, determinación y el potencial dentro de cada uno de nosotros para superar los desafíos de nuestro tiempo. En ese tiempo, los colonos ingleses en Virginia vivían dispersos en los bosques, pero habían comenzado a formar comunidades con iglesias y escuelas simples. Estas escuelas se enfocaban en habilidades básicas como leer, escribir y aritmética, que la mayoría de las familias consideraban suficientes. Los plantadores más ricos a menudo enviaban a sus hijos a Inglaterra para recibir una educación más avanzada. Lawrence Washington, el hermanastro mayor de George, fue uno de estos pocos afortunados. 14 años mayor que George, Lawrence partió hacia Inglaterra mientras George aún era un bebé y regresó como un joven bien educado cuando George tenía 8 años. El regreso de Lawrence fue un evento significativo para la familia. Sus modales refinados y su educación impresionaron a todos,
y el joven George lo admiraba profundamente. Lawrence, a su vez, mostró un interés paternal por George, fomentando un vínculo de afecto mutuo. El padre de George, Augustine, no tenía planes de enviar a otro hijo a Inglaterra para estudiar. Creía que Lawrence, como el mayor, estaba destinado a liderar la familia y ya había recibido la educación necesaria para ese papel. En su lugar, George asistió a la escuela parroquial local. Allí trabajó con diligencia, dominando sus lecciones y sentando las bases para la autoeducación que más tarde emprendería. Incluso de niño, George se destacaba por su meticulosidad y responsabilidad. Sus libros escolares preservados muestran su escritura pulcra, un reflejo de su naturaleza cuidadosa y deliberada. Ya fuera estudiando o completando tareas en casa, George siempre daba lo mejor de sí, sin importar cuán pequeña fuera la tarea. En ese momento, George probablemente no comprendía el valor más profundo de su arduo trabajo. Para él, simplemente era un sentido del deber y un deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, este hábito de buscar la excelencia, incluso en las cosas pequeñas, se convirtió en una piedra angular de su carácter, moldeando su fuerza interior y disciplina. George también demostró desde joven un fuerte sentido moral y un sentido de justicia. Aunque tenía una naturaleza apasionada y un temperamento rápido, hacía un esfuerzo consciente por controlarlo mediante la fuerza de voluntad y la reflexión. Sus compañeros de escuela a menudo recurrían a él para resolver disputas, confiando en su equidad e integridad. Incluso cuando se equivocaba, George mostraba la humildad necesaria para admitir sus errores. Para él, la justicia siempre era más importante que el orgullo personal. El talento militar de George también comenzó a manifestarse durante su infancia. El coraje y el liderazgo eran características comunes en su familia. Varios de sus ancestros habían sido guerreros notables, llegando incluso a recibir títulos de caballería por su servicio. Su hermanastro, Lawrence, compartía este espíritu marcial y pronto tuvo la oportunidad de servir como soldado. En ese momento, el comercio británico en las Indias Occidentales sufría ataques de piratas españoles. En respuesta, Inglaterra lanzó una campaña militar y se pidió a los virginianos que se unieran. Lawrence se ofreció como voluntario y recibió una comisión de capitán. La emoción de los preparativos militares de Lawrence llenó el hogar de los Washington. El joven George estaba fascinado, observando a su hermano mientras se equipaba para la batalla. Escuchar historias de los piratas españoles y la valentía de sus propios ancestros despertó su imaginación. Admiraba la brillante espada de Lawrence y declaraba que él también algún día defendería a su país. Cuando Lawrence partió, George esperaba con ansia sus cartas, especialmente aquellas que describían sus aventuras militares. Estas historias alimentaron sus sueños de heroísmo y moldearon su visión de lo que significaba servir y liderar. La imaginación juvenil de George, alimentada por sus experiencias y las historias que escuchaba, encontró naturalmente su expresión en el juego. En lugar de juegos típicos como la pelota, George y sus amigos jugaban a la guerra. Los organizaba en ejércitos ficticios, planeaba batallas y dirigía simulacros militares. George decidía los roles y responsabilidades, y ninguno de sus amigos cuestionaba su liderazgo autoimpuesto. Lo que parecía un simple juego era, sin saberlo, una preparación para la vida que llevaría más adelante. Así como alguna vez había sido el legislador de su pequeño círculo, ahora asumía el papel de comandante. Fiel a su carácter, George abordaba estos juegos con seriedad y dedicación. Practicaba habilidades físicas como correr, saltar, luchar y lanzar, decidido a ser no solo el líder de nombre, sino también el más capaz entre sus compañeros.
Cuando Lawrence regresó a casa después de participar en el sitio de Cartagena en las Indias Occidentales, George escuchó con entusiasmo las historias de batalla de su hermano. Los relatos de Lawrence solo aumentaron la fascinación de George por la vida militar. Inspirado por el entusiasmo y la aptitud natural de George, Lawrence propuso un plan audaz. Una vez que George cumpliera 14 años, se uniría a la Armada inglesa como cadete naval. La familia consideró la idea seriamente y George la aprobó de todo corazón. Sin embargo, las ambiciones militares de Lawrence quedaron en segundo plano cuando se enamoró de Anne Fairfax, la hija de un rico y respetado plantador, William Fairfax. Su compromiso fue motivo de orgullo para la familia Washington, aunque su padre, Augustine, falleció antes de que se pudiera celebrar la boda. George tenía solo 11 años cuando su padre murió. Augustine dejó una considerable herencia, asegurando la estabilidad financiera de todos sus hijos. Lawrence heredó una plantación a lo largo del río Potomac, donde él y su nueva esposa se establecieron. George y sus hermanos menores permanecieron bajo el cuidado de su madre, Mary, a quien Augustine había confiado su crianza en su testamento. Mary era una mujer notable, conocida por su sabiduría práctica, su fuerte brújula moral y su crianza firme pero afectuosa. Exigía respeto de sus hijos, pero se ganaba su amor a cambio. El libro favorito de Mary era Contemplaciones morales y divinas, de Sir Matthew Hale, una obra popular entre los colonos ingleses educados. A menudo leía en voz alta, eligiendo pasajes que resonaban profundamente en sus hijos. Sus lecturas sentidas dejaron una impresión duradera en George y sus hermanos, moldeando su carácter y perspectiva moral. Más tarde, George atribuyó a la guía de su madre y las lecciones de este libro una influencia profunda en su vida. La copia del libro, inscrita con Mary W. en su propia letra, se convirtió en una de las posesiones más preciadas de George, conservada hasta el día de hoy en los archivos de Mount Vernon. Los valores inculcados en George por las enseñanzas de su madre, disciplina, integridad y un compromiso con hacer lo correcto, se convirtieron en la base de su carácter. Su dedicación inquebrantable al crecimiento moral de sus hijos dejó una marca imborrable, preparando a George para los desafíos y responsabilidades que enfrentaría en los años venideros. George abordó sus estudios en la escuela y en casa con una dedicación notable. No necesitaba ningún estímulo. De hecho, a veces tenía que ser recordado de no exigirse demasiado. Estaba impulsado por un profundo deseo de aprender algo nuevo cada día y una genuina sed de conocimiento. Después de completar sus primeras lecciones con el señor Hobby, su primer maestro, George comenzó a estudiar con el señor Williams, quien vivía un poco más lejos. El señor Williams amplió la educación de George, enseñándole los conceptos básicos de la contabilidad comercial. Aunque era una materia aburrida y técnica, George sobresalió, impulsado por su determinación de dominarla lo más rápido posible. Para George, aprender era como una conquista. Su mente aguda, su fuerte voluntad y su excelente memoria eran sus herramientas, y cuanto más las usaba, más afiladas se volvían. Tenía poca paciencia con compañeros de clase perezosos o descuidados, a quienes miraba con desdén. Durante este tiempo, George también comenzó a recopilar y copiar ejemplos de documentos prácticos utilizados en la vida cotidiana, como cheques, contratos, testamentos y arrendamientos. Los transcribía cuidadosamente, prestando gran atención a los detalles y resaltando las palabras importantes para que destacaran. Además de sus logros académicos, George también estaba destacándose físicamente. Desde que se discutió la idea de que se uniera a la Armada inglesa como cadete naval, había estado entrenando su cuerpo de manera metódica. Practicaba correr, lanzar
y otros ejercicios para desarrollar su fuerza y agilidad, creyendo que era esencial para un futuro soldado. Las leyendas locales incluso cuentan cómo una vez lanzó una piedra a través del río Rappahannock, una hazaña que asombró a quienes la presenciaron. George también era un jinete excepcional. En una ocasión, dejó a los espectadores atónitos al montar y domar un caballo indómito que nadie más podía controlar. Mientras tanto, su hermano mayor, Lawrence, había asegurado un permiso de guardia marina para George, preparando su entrada a la Armada inglesa. Las pertenencias de George estaban empacadas y todo parecía listo para su partida. Sin embargo, en el último momento, su madre, María, reconsideró. Preocupada por la vida dura y aislada de un marinero, decidió no dejarlo ir. Esta no fue una decisión tomada por debilidad, sino fruto de una reflexión cuidadosa. Temía que enviar a George lejos a una edad tan joven lo desconectara del apoyo de su familia y de su guía. Aunque decepcionado, George respetó la sabiduría de su madre y aceptó su decisión sin resentimientos. Con el tiempo, llegó a apreciar su elección, reconociendo el cuidado y la consideración con los que había pensado en su futuro. Más tarde, se dio cuenta de que su intervención había sido un punto de inflexión importante, orientándolo hacia el camino que, en última instancia, definiría su vida. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. El llamado de la naturaleza salvaje. Después de abandonar el plan de que George se uniera a la Armada inglesa como cadete, se concentró en su educación para convertirse en agrimensor. Hasta los 15 años, George se enfocó en materias como geometría y trigonometría. Durante su último verano en la escuela, practicó la agrimensura trazando mapas de los campos y praderas cercanos a la escuela, así como de las plantaciones cercanas. Aunque solo era práctica, George abordó este trabajo con la misma precisión y dedicación que aplicaría a cualquier responsabilidad profesional. Sus dibujos, cálculos y notas eran meticulosamente detallados y estaban libres de errores o manchas. Si cometía un error, lo corregía con tanta habilidad que era casi imposible detectarlo. Su compromiso con la minuciosidad y la pulcritud se evidenciaba en todo lo que hacía. Como observó más tarde el historiador Washington Irving, este temprano hábito de meticulosidad acompañó a George durante toda su vida. No importaba cuán complejas fueran sus responsabilidades o abrumadoras sus tareas, George siempre encontraba tiempo para completar su trabajo de manera eficiente y efectiva. Irving describió esta cualidad como la magia del método, que le permitía a George lograr resultados notables incluso en las situaciones más exigentes. Aunque la educación de George más allá de las matemáticas era limitada, sus cuadernos de esa época revelan frecuentes errores gramaticales. Eventualmente dominó la gramática mediante un esfuerzo enfocado. Leyendo grandes obras literarias y estudiando el lenguaje cuidadosamente, George desarrolló un estilo de escritura claro y efectivo. Sin embargo, más allá del estudio, fue su carácter, su honestidad, sinceridad y franqueza lo que dio forma a su voz literaria. Su escritura se convirtió en un reflejo fiel de quién era. George también se benefició de sus conexiones familiares, que le dieron acceso a varios círculos sociales refinados. Visitaba con frecuencia Mount Vernon, el hogar de su hermano Lawrence, quien estaba felizmente casado y vivía cómodamente en su propiedad. Cerca de allí estaba Belvoir, la finca de William Fairfax, el suegro de Lawrence. William Fairfax, un hombre distinguido con una rica historia de vida, había servido en el ejército inglés,
participado en campañas militares y gobernado una isla en las Indias Orientales antes de establecerse en Virginia, donde se convirtió en presidente del Consejo Real de las Colonias. El hogar de Fairfax, lleno de familiares bien educados y amables, estaba abierto para George, brindándole una excelente oportunidad para aprender y crecer. En Belvoir, George conoció a otra figura influyente, Lord Fairfax, primo de William. Lord Fairfax, de casi 60 años, era un noble alto, de rasgos afilados, con una reputación tanto de espadachín como de hombre de letras. A través de su matrimonio, había adquirido una vasta extensión de tierra en Virginia que se extendía desde el río Rappahannock hasta el río Potomac y las montañas Allegheny. Apenas recientemente había llegado Lord Fairfax a Virginia para inspeccionar su enorme propiedad, que, aunque indómita, tenía un gran potencial. Virginia en sí era una tierra de contrastes llamativos y belleza natural. Las montañas Allegheny dividían el estado en tres regiones distintas. Las montañas escarpadas y pintorescas con lugares como el Puente Natural, las llanuras costeras planas y arenosas al este, y las fértiles colinas ondulantes al oeste, bordeadas por el río Ohio. El suelo fértil apoyaba tanto la agricultura como la ganadería, mientras que los bosques estaban llenos de arces, robles, castaños y otros árboles, a menudo cubiertos de vides silvestres. La tierra también abundaba en peces y caza, convirtiéndola en un lugar de gran riqueza natural y oportunidades. Estas experiencias y conexiones no solo moldearon las habilidades de George, sino que también ampliaron su comprensión del mundo, sentando las bases para la extraordinaria vida que llevaría más adelante. Lord Fairfax quedó cautivado por la belleza de Virginia. La idea de cultivar un pedazo de tierra virgen en medio de los vastos bosques primigenios le resultaba emocionante y gratificante. Para él, el esfuerzo de domesticar la naturaleza salvaje era mucho más satisfactorio que los placeres efímeros de la vida en la ciudad. Nunca se cansaba de admirar la finca de su primo William Fairfax, maravillándose con la armonía entre la naturaleza y el esfuerzo humano. Sus sentimientos probablemente reflejaban los de Chateaubriand, quien describió una escena similar con imágenes vívidas. Qué fascinante mezcla de naturaleza y vida humana. Junto a un grupo de antiguos cipreses, restos de la selva virgen, emergían nuevos cultivos. Ondas doradas de maíz se mecían alrededor de las raíces de robles caídos y gavillas recién cosechadas se alzaban donde antes se extendía el bosque. El humo de la leña ardiente ascendía en espirales, flotando sobre campos fértiles, mientras los arados cortaban las raíces de los árboles milenarios. Agrimensores marcaban cuidadosamente los límites de las nuevas tierras. Los pájaros salvajes abandonaban sus nidos. Las guaridas de animales eran reemplazadas por cabañas sólidas, y cada golpe del hacha anunciaba las bendiciones que pronto llegarían a estos campos. Inspirado por esta visión, Lord Fairfax decidió hacer de Virginia su hogar permanente, dejando atrás cualquier idea de regresar a Inglaterra. Durante un tiempo, vivió en Belvoir, la finca de su primo. A pesar de su entusiasmo por la vida en las plantaciones, Lord Fairfax aún conservaba su pasión por la caza de zorros, una de sus actividades favoritas desde sus días en Inglaterra. Una de sus primeras preguntas al llegar a Virginia fue si había zorros en la naturaleza americana. La respuesta fue afirmativa. Los zorros eran abundantes en la región, añadiendo otro atractivo a su nuevo hogar. Sin embargo, para la caza de zorros hacía falta un compañero. ¿Dónde podría Lord Fairfax encontrar un jinete habilidoso que igualara sus capacidades, especialmente en el desafiante terreno de los bosques vírgenes y las colinas de Virginia? No es de extrañar que George Washington se convirtiera en su compañero ideal de caza. Lord Fairfax,
que mantenía caballos y perros al estilo tradicional inglés, invitó al joven George a unirse a él en sus cacerías. Todas las mañanas durante la temporada de caza salían juntos al bosque, navegando entre los densos matorrales y las colinas escarpadas. Sus expediciones rara vez eran infructuosas y a menudo regresaban con trofeos de la caza. El noble Lord Fairfax había visto solo una pequeña parte de su vasta propiedad en Virginia y no tenía intención de explorar toda la región por sí mismo. Sin embargo, decidió que era necesario levantar un mapa de las tierras, especialmente después de enterarse de que algunos colonos habían ocupado ilegalmente partes de su propiedad. Consideraba esencial definir los límites del terreno para que las futuras relaciones entre colonos y propietarios pudieran ser reguladas por la ley. Para llevar a cabo esta tarea, Lord Fairfax necesitaba a alguien capaz, confiable y valiente. Después de discutir el asunto con William Fairfax y Lawrence Washington, consideraron a George Washington para el trabajo. Lawrence presentó cálculos y levantamientos topográficos que George había realizado recientemente en su propiedad, lo que demostraba su habilidad y precisión. Convencido de las capacidades de George, Lord Fairfax le confió la tarea, seguro de que no rechazaría la oportunidad, y tenía razón. Para George, esta comisión fue tanto un honor como una excelente oportunidad para avanzar en su carrera como agrimensor. También venía acompañada de una recompensa significativa, un pago de $1 por día de trabajo, equivalente a unos $300 en la moneda actual. Antes de comenzar, George regresó a casa para buscar el permiso de su madre. Es fácil imaginar el orgullo y la emoción que sintió al compartir este logro con ella, sabiendo que era tanto una marca de distinción como una oportunidad para ganar experiencia valiosa. El joven George Washington, alto y atlético para su edad, se comportaba con una madurez que desmentía sus 16 años. Su seriedad, decisión, honestidad y modestia le ganaron el respeto de quienes lo rodeaban, quienes lo trataban como a un igual en lugar de un niño. En la primavera de 1748, emprendió su primera expedición de agrimensura. Lo acompañaban George Fairfax, el hijo de 22 años de William Fairfax, y un hombre africano esclavizado, todos a caballo. En ese momento, las montañas Blue Ridge marcaban el límite occidental de la Virginia habitada. Para llegar a las tierras que debían medir, el grupo tuvo que cruzar estas montañas, navegando por senderos rocosos, espesos bosques y arroyos montañosos helados hinchados por la nieve derretida. A pesar de los desafíos, perseveraron, llegando finalmente al Valle Central de Virginia, una región impresionante de casi 25 millas de ancho, atravesada por un río claro y hermoso. Los pueblos indígenas habían llamado a este río la hija de las estrellas, un testimonio de su asombrosa belleza. En su diario, George registró descripciones vívidas del paisaje, lleno de admiración por las maravillas naturales que lo rodeaban. Sin embargo, una vez que comenzó el trabajo de agrimensura, sus entradas se centraron exclusivamente en la tarea. El grupo rara vez encontraba otros colonos y pasaba la mayoría de las noches acampando en el bosque, cocinando pavos salvajes en fogatas y comiendo en platos improvisados de madera. Conscientes del peligro potencial por parte de los pueblos indígenas, George y sus compañeros viajaban armados. Los habitantes indígenas veían la tierra como su propiedad legítima y a los colonos como intrusos y ladrones. Las hostilidades de ambos lados a menudo resultaban en actos de crueldad. La población indígena, limitada en número y sin la capacidad de formar sociedades comunales comparables a las de los colonos, enfrentaba enormes desafíos. Vastos territorios ricos en recursos eran reclamados por los colonos europeos,
cuyo número crecía rápidamente. Esta situación fue observada de manera conmovedora por un jefe indígena conocido como Pequeña Tortuga, quien comentó a los colonos: Es algo extraño sobre los hombres blancos. En solo 2 generaciones se han extendido por nuestra tierra como un enjambre de insectos. Mientras tanto, nosotros, que hemos vivido aquí por incontables generaciones, somos tan pocos como los ciervos que cazamos. Ustedes hacen un uso increíble de pequeños pedazos de tierra. En un espacio diminuto pueden cultivar suficiente comida para todo un año y mantener ganado para leche y carne. Nosotros, en cambio, necesitamos vastos terrenos de caza para sobrevivir. Cuando cazamos 200 o 300 ciervos, es como si hubiéramos destruido la misma hierba y los bosques que los sostienen. Ustedes, los hombres blancos, se esparcen como aceite en una manta, mientras que nosotros nos derretimos como nieve bajo el sol de primavera. Si no podemos aprender sus formas, nuestra gente no sobrevivirá mucho más tiempo. A pesar de estas advertencias, los pueblos indígenas enfrentaron grandes dificultades para adaptarse al estilo de vida de los colonos. Su cultura tradicional, centrada en la caza y que requería vastos territorios, resultó incompatible con la agricultura intensiva y la rápida expansión territorial de los colonos. Un día, durante su expedición, George se encontró con un grupo de unos 30 guerreros indígenas. Al frente del grupo, un guerrero llevaba como trofeo el cuero cabelludo de un enemigo. La situación podría haberse tornado peligrosa para George y sus compañeros si los guerreros hubieran decidido atacar, lo que podría haber ocurrido si mostraban algún signo de miedo. Un pequeño regalo de licor ayudó a aliviar la tensión e incluso llevó a un espectáculo inesperado, una danza de guerra. Los guerreros se reunieron en un área abierta, encendiendo una hoguera en el centro. Sentados en círculo alrededor de las llamas, su jefe comenzó a relatar historias de valentía, su voz creciendo en emoción mientras describía sus actos heroicos. Los guerreros permanecían en silencio, con las cabezas inclinadas como si estuvieran profundamente concentrados. De repente, uno se levantó de un salto, rompiendo el silencio con una danza salvaje y frenética. Uno a uno, los demás se unieron, saltando alrededor del fuego con gritos fuertes y aterradores, sus movimientos intensos y casi de otro mundo. Para completar la actuación, un guerrero tocaba un tambor hecho de piel de venado, estirada sobre un caldero parcialmente lleno de agua, mientras otro hacía sonar un instrumento de sonaja hecho de una calabaza hueca decorada con una cola de caballo. Tras completar la agrimensura, George regresó a Mount Vernon en poco más de un mes. Informó sobre su trabajo a Lord Fairfax, quien expresó su satisfacción. Este logro marcó la graduación no oficial de George como agrimensor. Su habilidad y precisión le valieron una sólida reputación, y antes de cumplir 17 años fue nombrado agrimensor público. A partir de entonces, su trabajo fue oficialmente reconocido por las autoridades de Virginia. El negocio de agrimensura de George creció rápidamente, con pedidos provenientes de diversos lugares. Durante los siguientes 3 años, se dedicó a este trabajo, llevándolo siempre a cabo con la misma diligencia y exactitud. Incluso hoy en día, las mediciones que realizó y registró oficialmente en Virginia son consideradas confiables. Mientras tanto, Lord Fairfax comenzó a desarrollar una hermosa sección de su propiedad más allá de las montañas Blue Ridge. Estableció una finca señorial que abarcaba 10,000 acres de tierras agrícolas y pastos, a la que llamó Greenway Court. George pasó la mayor parte de los siguientes 3 años en los hermosos pero remotos bosques. Esta vida contrastaba marcadamente con los estilos de vida ociosos y, a menudo, indulgentes de muchos jóvenes en las bulliciosas ciudades. Sumergido en la grandeza de la naturaleza, George se fortaleció tanto física como mentalmente.
La soledad de la naturaleza salvaje lo inspiró a reflexionar sobre ideas nobles y a desarrollar su carácter. A pesar de su tiempo en la naturaleza, las interacciones de George con hombres refinados como su hermanastro Lawrence, William Fairfax y Lord Fairfax aseguraron que sus modales permanecieran pulidos. Estas relaciones, combinadas con el respeto que su trabajo le ganaba, ayudaron a construir su confianza. Su precisión y dedicación a su oficio le valieron la confianza y aprobación de todos los que trabajaron con él. El valor de estos 3 años iba más allá de los beneficios inmediatos de experiencia y reputación. Aunque George no podía saberlo en ese momento, las tierras que midió más tarde se convertirían en los campos de batalla de sus campañas militares. Su conocimiento detallado del terreno, adquirido a través de cuidadosas observaciones como agrimensor, resultaría ser un recurso invaluable cuando regresara a estas regiones como soldado. Capítulo 3. El joven comandante. Una vida verdaderamente significativa es aquella en la que una persona utiliza su tiempo sabiamente, no solo para su propio crecimiento, sino también para el beneficio de los demás. Alguien que descuida este deber no vive plenamente como ser humano. Una vida con propósito se caracteriza por el desarrollo constante de los talentos para el bien común. Cuando George Washington cumplió 19 años, su valentía y buen juicio ya eran ampliamente reconocidos por sus compatriotas de Virginia. Esto se evidencia en un evento importante de esa época. Las fronteras de Virginia estaban frecuentemente bajo amenaza de ataques franceses e indígenas, lo que llevó al gobierno colonial a preparar a su milicia para la defensa. Virginia se dividió en distritos, cada uno supervisado por un ayudante general con el rango de mayor, responsable de entrenar a la milicia para alcanzar un alto nivel de preparación. Este puesto ofrecía un salario anual de 150 libras esterlinas. Debido a su sólida reputación, a George se le ofreció uno de estos puestos, una oportunidad perfectamente alineada con sus intereses iniciales. Al aceptarlo, comprendió plenamente las responsabilidades del cargo. Se dedicó a dominar las tareas y el conocimiento requeridos para su rango, estudiando ciencias militares bajo la guía de su hermano Lawrence y otros oficiales experimentados. También perfeccionó su habilidad con la espada, preparándose para la nueva profesión en la que pronto ganaría gran honor. Sin embargo, antes de asumir sus deberes militares activos, George enfrentó un desafío personal. Su querido hermano Lawrence, que sufría de una grave afección pulmonar, recibió la recomendación de los médicos de buscar alivio en el clima cálido de las Indias Occidentales. Lawrence pidió a George que lo acompañara, y George, profundamente devoto de su hermano, aceptó. Zarparon en el otoño de 1751 y regresaron el verano siguiente. Aunque el viaje le proporcionó a George nuevas experiencias, lo dejó preocupado, ya que la condición de Lawrence no mostró mejoría. Resignado a su destino, Lawrence deseaba pasar sus últimos días en casa. Poco después de su regreso, Lawrence falleció, profundamente lamentado por su familia y todos los que lo conocían. Lawrence dejó una viuda, una hija pequeña y un patrimonio significativo. Confió a George una parte de su riqueza y lo nombró albacea de su testamento. La finca de Mount Vernon debía pasar a la hija de Lawrence, pero si ésta moría sin herederos, la propiedad pasaría a George. Mientras tanto, la viuda de Lawrence conservaba los ingresos de la finca durante su vida. Una vez resueltos estos asuntos, George retomó sus deberes militares. Para entonces, el gobernador Dinwiddie había reorganizado Virginia en 4 distritos, y George, con solo 20 años, fue puesto a cargo de uno de ellos. Su responsabilidad era entrenar tanto a oficiales como a soldados en tácticas militares.
una tarea cada vez más urgente debido a las crecientes tensiones entre Inglaterra y Francia por las fértiles tierras entre las montañas Allegheny y el río Ohio. Tanto Inglaterra como Francia reclamaban la región de Ohio como su propiedad y buscaban alianzas con las tribus indígenas para fortalecer sus posiciones. La situación se encaminaba rápidamente hacia un punto crítico. El gobernador Dinwiddie, actuando bajo órdenes de Inglaterra, comenzó los preparativos para construir dos fuertes en el territorio en disputa. Sin embargo, antes de que las instrucciones llegaran, los franceses ya habían ocupado partes de la tierra. Decidido a evitar un conflicto abierto si era posible, Dinwiddie decidió enviar a un emisario al comandante francés para negociar y recopilar información sobre la fuerza y posición del enemigo. El gobernador seleccionó a George Washington para esta desafiante misión, creyendo que era el mejor candidato. La tarea requería un viaje de al menos 900 kilómetros a través de una región escasamente habitada y poblada por tribus indígenas de lealtad incierta. El éxito dependía de un cuidadoso equilibrio entre diplomacia, valentía y discreción. Reconociendo la dificultad de la misión, George aceptó la responsabilidad sin vacilar y comenzó a prepararse para el viaje. Sus compañeros incluían a su maestro de esgrima, un intérprete y 4 experimentados hombres de la frontera, 2 de los cuales eran comerciantes indígenas. La expedición comenzó en el frío noviembre de 1753. El grupo enfrentó tormentas severas, nieve y condiciones traicioneras, vadeando arroyos helados y construyendo balsas improvisadas para cruzar ríos. Al acercarse a su destino, encontraron a indígenas amistosos con los ingleses. Un jefe compartió que había enfrentado al comandante francés con un discurso, afirmando que los franceses no tenían derecho a reclamar esas tierras. Aunque el jefe no había escrito su discurso, lo recordaba palabra por palabra y lo recitó para George. A través del intérprete, George registró el discurso en su diario. A continuación, se presenta una parte del discurso del jefe al comandante francés. Padres, están perturbando esta tierra al construir pueblos y arrebatárnosla mediante fraude o fuerza. Hace mucho tiempo, encendimos un fuego en Montreal, donde les pedimos que se quedaran y no invadieran nuestro país. Ahora les aconsejo que regresen allí, porque esta tierra es nuestra. Si hubieran venido en paz, como nuestros hermanos los ingleses, habríamos comerciado con ustedes como lo hacemos con ellos. Pero venir y tomar nuestra tierra por la fuerza y construir casas sobre ella es algo que no podemos aceptar. Tanto ustedes como los ingleses son blancos. Vivimos en una región entre ambos, pero esta tierra no pertenece a ninguno de ustedes. El Gran Espíritu nos la dio como nuestro hogar. Así que les pido, como ya he pedido a nuestros hermanos ingleses, que se retiren. Quien respete esta solicitud será nuestro amigo, y estaremos de su lado. Nuestros hermanos ingleses ya han escuchado esto, y ahora se los digo a ustedes. El jefe indígena informó a Washington que los franceses habían logrado aliarse con varias tribus indígenas. Después de unos días, Washington reanudó su viaje. El arduo y peligroso trayecto hasta el cuartel general del comandante francés en el norte de Ohio tomó casi 6 semanas. El comandante francés recibió cortésmente al mayor Washington, pero se negó a discutir el asunto en cuestión, afirmando que su deber como soldado era obedecer las órdenes de su gobierno. Decidido a cumplir la segunda parte de su misión, Washington se centró en recopilar información detallada sobre el tamaño de la guarnición francesa y la disposición de sus fortificaciones. Una vez que reunió suficiente información, emprendió el difícil viaje de regreso. El viaje de regreso fue igualmente peligroso.
El grupo enfrentó emboscadas de aliados indígenas de los franceses y tuvo que acampar durante semanas en terreno nevado. En un momento, Washington estuvo a punto de ahogarse al cruzar un arroyo de corriente rápida. Escribió en su diario: No había otra forma de cruzar más que en una balsa, la cual construimos con un pobre hacha, terminándola justo después del atardecer. Esto fue un trabajo de todo un día. Logramos ponerla en el agua y subimos a bordo para partir, pero antes de llegar a la mitad del camino, quedamos atrapados en el hielo de tal manera que en cualquier momento esperábamos que la balsa se hundiera y nosotros pereciéramos. Puse mi pértiga para intentar detener la balsa y permitir que el hielo pasara. Pero la rapidez de la corriente la empujó con tanta violencia contra la pértiga que me lanzó al agua, de más de 3 metros de profundidad. Afortunadamente, me salvé agarrándome de uno de los troncos de la balsa. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos llegar a ninguna de las orillas y como estábamos cerca de una isla, nos vimos obligados a abandonar la balsa e intentar llegar a ella. Varados en la isla bajo condiciones heladas, enfrentaron una noche desoladora sin esperanzas de rescate. Sin embargo, por la mañana, un afortunado cambio en el hielo les permitió cruzar al continente. A mediados de enero de 1754, Washington finalmente llegó a casa. Al día siguiente, entregó su informe al gobernador, detallando tanto la posición de los franceses como los desafíos que había enfrentado. El gobernador comprendió que los franceses estaban decididos a defender su reclamación del disputado territorio de Ohio. Creyó que era necesaria una acción inmediata, ya que cualquier retraso daría tiempo a los franceses para reforzar su posición. Convocando a la Asamblea de Virginia, presentó su plan e instó a actuar con rapidez. Sin embargo, los burgueses inicialmente respondieron con reticencia. Algunos argumentaron que la reclamación de Inglaterra sobre la región era dudosa y que, si el rey quería hacerla valer, debía enviar tropas británicas para hacerlo. Finalmente, accedieron a asignar 10,000 libras para reclutar soldados. El éxito de Washington en su misión anterior le había ganado la confianza del gobernador, quien le ofreció el mando de las tropas. Sin embargo, Washington rechazó la oferta, citando su juventud y falta de experiencia. En su lugar, el gobernador nombró al coronel Joshua Fry, un oficial hábil y experimentado, como comandante en jefe. Washington aceptó el puesto de segundo al mando con el rango de teniente coronel. La campaña comenzó de inmediato, con Washington liderando la vanguardia de 3 compañías. En la frontera de Ohio, tuvo su primera oportunidad de acción, enfrentándose a una patrulla de reconocimiento francesa enviada para emboscarlo. La mayoría de los soldados franceses fueron muertos o capturados, y solo uno logró escapar. Aliados indígenas se unieron a Washington en la escaramuza, marcando su primer éxito militar. Poco después de la victoria, Washington escribió al gobernador, demostrando su determinación y resolución. Su honor puede confiar en que no seré tomado por sorpresa, sin importar cuándo ataquen. Esto es todo lo que puedo prometer, pero no escatimaré esfuerzos para lograr más. Aunque pueda oír de mi derrota, también sabrá que luchamos con honor hasta que se desvaneció la última esperanza. Tras la inesperada muerte del coronel Fry, el gobernador ofreció a Washington el mando completo de las tropas. Animado por su éxito reciente, Washington aceptó. La marcha continuó bajo condiciones desafiantes. Las tropas atravesaron un terreno montañoso y accidentado, con muchos caballos agotados por el viaje. Con pocos animales disponibles, los soldados tuvieron que cargar pesadas cargas y turnarse para transportar la artillería. Washington lideró con el ejemplo, alentando a sus hombres con palabras y acciones. Cargó su caballo con suministros y caminó junto a sus soldados, compartiendo sus dificultades. Durante la marcha, varias familias indígenas se unieron a la fuerza de Washington, ayudando como exploradores. Sin embargo,
Su fiabilidad en combate resultó ser inconsistente, y más tarde se descubrió que algunos habían sido enviados por los franceses como espías. A pesar de estas dificultades, Washington continuó liderando a sus tropas con determinación, superando los numerosos obstáculos en su camino. Después de varios días de marcha, Washington y sus hombres llegaron a un antiguo campamento con fortificaciones improvisadas. Exhaustos tras días de lluvia constante y una semana sin pan, Washington decidió permitir que sus tropas descansaran mientras esperaban provisiones urgentes. Sin embargo, una mañana temprano, fueron atacados repentinamente por una fuerza francesa mucho mayor. Preparado para tal eventualidad, Washington rápidamente ordenó a sus tropas trasladarse a la llanura. Los franceses, apoyados por guerreros indígenas, disparaban desde la cobertura del bosque. A pesar de su ventaja numérica, los franceses evitaron un asalto directo, prefiriendo atraer a las fuerzas de Washington al bosque. Reconociendo el peligro, Washington se retiró a las trincheras y ordenó a sus hombres conservar la munición y disparar solo cuando tuvieran un blanco claro. Los franceses se posicionaron en una colina boscosa y mantuvieron un fuego constante durante todo el día. La lluvia incesante llenó las trincheras de agua y dejó muchos mosquetes inutilizables. Al caer la noche, los franceses pidieron parlamentar. Sospechando que se trataba de un intento de reunir información, Washington ignoró la solicitud. Más tarde, enviaron otro mensaje, ofreciendo negociar sin entrar al campamento y garantizando la seguridad de cualquier oficial enviado para reunirse con ellos. Washington aceptó este arreglo. La discusión resultante llevó a una capitulación honorable. Washington había logrado ocultar la precaria situación de sus tropas. Sin provisiones, casi sin munición y con defensas inundadas. Si los franceses hubieran conocido el verdadero estado del campamento, probablemente no habrían aceptado tales términos. Continuar la batalla habría llevado a una derrota segura para Washington y sus hombres. A la mañana siguiente, las tropas de Washington abandonaron el campamento con honores militares y los franceses ocuparon inmediatamente la posición. A pesar del resultado, Washington había hecho lo mejor que podía dadas las circunstancias. Su liderazgo le valió elogios del gobernador y de la Cámara de los Burgueses. Sin embargo, a lo largo de la campaña, Washington enfrentó un desafío significativo. La milicia de Virginia recibía un salario inferior al de los soldados británicos. Considerando que esta política era un desprecio hacia los heroicos esfuerzos de la milicia, Washington exigió un trato igualitario. Cuando sus demandas fueron rechazadas y surgieron otros desacuerdos con el gobernador, presentó su dimisión. La jubilación de Washington fue breve. Al año siguiente, llegaron 2 regimientos británicos bien equipados bajo el mando del general Braddock, y Washington fue persuadido de unirse a la campaña como voluntario. En una carta a un amigo, explicó su decisión con su característica franqueza. Creo que merezco algo de crédito, ya que mi única motivación para unirme a esta campaña es servir a mi país. Ni la ambición ni el deseo de lucro impulsan mi decisión. Mi compromiso como voluntario, sin sueldo ni expectativa de mando, lo demuestra, especialmente porque estoy seguro de que el general Braddock no tiene ningún puesto que yo aceptaría. La marcha hacia Ohio comenzó de inmediato, pero la campaña se vio afectada por la negativa del general británico a escuchar consejos. Seguro de sí mismo y desdeñoso de la precaución, el general Braddock lideró a sus tropas como si estuvieran en un desfile, acompañado de bandas militares. Se negó a enviar exploradores, considerando tales precauciones como actos de cobardía en lugar de prudencia. Esta negligencia permitió que enjambres de guerreros indígenas rodearan al ejército y reunieran información sobre su fuerza y destino. El 9 de junio,
las fuerzas británicas cayeron en una emboscada. Ocultos en posiciones bien protegidas, los franceses y sus aliados indígenas desataron un devastador ataque. La vanguardia sufrió grandes pérdidas, con muchos soldados muertos y 26 oficiales entre los caídos. Aún más resultaron heridos, y el propio general Braddock fue mortalmente herido, pagando el precio más alto por su imprudencia. La supervivencia de Washington pareció casi milagrosa. Mientras Braddock vivía, Washington llevó órdenes incansablemente por el campo de batalla, moviéndose de un punto crítico a otro. Tras la muerte del general, Washington se lanzó a las posiciones más peligrosas, reuniendo a las tropas e inspirándolas a seguir luchando con su liderazgo y valentía. Sus acciones causaron tal impresión en el enemigo que muchos lo reconocieron como un adversario formidable. Un grupo de guerreros indígenas, que había apuntado a Washington con fuego preciso, finalmente desistió, creyendo que el Gran Espíritu lo estaba protegiendo. El propio Washington consideró su supervivencia como una intervención divina. En una carta a un amigo, escribió: Pero por las poderosas disposiciones de la providencia, he sido protegido más allá de toda probabilidad o expectativa humana, pues 4 balas perforaron mi abrigo y 2 caballos fueron abatidos bajo mí, y sin embargo salí ileso, mientras la muerte golpeaba a mis compañeros por todos lados. Gracias al valor y la serenidad de Washington, una parte del ejército se salvó de la aniquilación total. En todas las colonias, la admiración por el liderazgo de Washington era unánime. Un predicador incluso lo elogió en un sermón. Debo mencionar a ese joven heroico, el coronel Washington, quien se distinguió en esta batalla. La providencia seguramente lo ha preservado de manera tan notable para algún gran servicio a su país. Washington se retiró a Mount Vernon, que había heredado tras la muerte de la hija de su hermano. Sin embargo, continuó sirviendo como ayudante general, dedicándose a mejorar la milicia mediante entrenamientos y reglamentos para prepararla para el servicio activo. La derrota de Braddock había sacudido a los virginianos de su anterior indiferencia, y se dieron cuenta de que la creciente amenaza de guerra requería un esfuerzo serio, incluyendo fondos y tropas. Muchos querían que Washington asumiera el papel de comandante en jefe. Aunque su madre no era una mujer que evitara el peligro ni suprimiera el coraje de su hijo, la memoria de sus estrechas escapadas en batalla la preocupaba profundamente. Entre lágrimas, le suplicó que abandonara el servicio militar para siempre. Washington la tranquilizó amablemente, hablando de Dios como el maestro de la vida y la muerte. Washington explicó: Si el mando me es ofrecido por la voz general del país y en términos aceptables, rechazarlo sería un deshonor. Y eso, estoy seguro, debería causarte más inquietud que aceptar un mando honorable. Washington aceptó asumir el papel de comandante en jefe, pero solo bajo ciertas condiciones. Insistió en tener voz en la selección de los oficiales, garantizar el pago puntual de sus salarios y reorganizar el departamento de suministros según los principios que propuso. Estas condiciones fueron aprobadas y las reformas resultantes mejoraron significativamente la eficacia del ejército. Más tarde, Washington introdujo otra ley en la Cámara de los Burgueses, otorgando a los tribunales militares la autoridad para castigar a desertores y asesinos, así como abordar problemas como el juego, la bebida, el uso del lenguaje profano y el comportamiento inmoral. Su determinación fue crucial, no solo para aprobar estas leyes, sino también para hacerlas cumplir. Uno de los principales objetivos de Washington era expulsar a los franceses del fuerte Duquesne en Ohio. Después de una campaña determinada, lo logró, asestando un golpe decisivo al poder francés en la región. Con su fortaleza en el Ohio destruida, muchas tribus indígenas que habían apoyado a los franceses cambiaron de bando y buscaron la paz con los vencedores, paz que Washington aceptó.
Habiendo cumplido esta tarea significativa y honorable, Washington renunció a su mando y regresó a la vida privada en Mount Vernon. Capítulo 4. Mount Vernon. A los 27 años, Washington se estableció en Mount Vernon, con la esperanza de llevar una vida tranquila y pacífica. Tuvo la fortuna de encontrar una compañera de vida en Martha Custis, una joven viuda con 2 hijos, un niño de 6 años y una niña de 4. Martha no solo igualaba a Washington en carácter y temperamento, sino que también aportó calidez y armonía a su vida. A través de su matrimonio, su ya considerable fortuna creció en aproximadamente $5 millones. Aunque no tuvieron hijos propios, Washington crió a sus hijastros con el mismo cuidado y dedicación que si fueran suyos. Espero, escribió a un amigo, encontrar más felicidad en el retiro de la que jamás experimenté en el amplio y bullicioso mundo. Washington se dedicó a la agricultura y la jardinería, con la intención de disfrutar del arte y la literatura. Sin embargo, solo unos meses después de su matrimonio, se encontró nuevamente involucrado en el servicio público. Sin buscar una nominación ni hacer campaña, fue elegido para la Asamblea de Virginia únicamente por la confianza y el respeto del pueblo. Aunque su preferencia personal habría sido quedarse en Mount Vernon, su sentido del deber no le dejó otra opción. Afortunadamente para su familia, las sesiones de la Asamblea generalmente duraban solo unos pocos meses al año. Cuando se anunció la elección de Washington en la Asamblea, los miembros decidieron honrarlo con una expresión formal de respeto. Al tomar su asiento, el presidente, el señor Robinson, pronunció un emotivo discurso agradeciendo a Washington en nombre de la colonia por su distinguido servicio militar. Los elogios fueron tan apasionados y entusiastas que Washington, abrumado por la vergüenza, se puso de pie para responder, pero no pudo hablar. Se sonrojó, tartamudeó y permaneció en silencio, visiblemente tembloroso. Con tacto y gracia, el señor Robinson intervino, diciendo con una sonrisa tranquilizadora: Siéntese, señor Washington. Su modestia iguala su valor, y ambos superan cualquier palabra que esté a mi alcance. Como muchos grandes individuos, Washington inicialmente luchó con la oratoria pública, sintiéndose intimidado por la inteligencia de su audiencia e inseguro de sus habilidades. Sin embargo, con el tiempo, esta timidez se desvaneció. Aunque nunca se convirtió en un orador refinado y evitaba dar discursos formales, su influencia en la Asamblea fue profunda. Washington abordaba sus responsabilidades con la misma meticulosidad que aplicaba a todos los aspectos de su vida. Estudiaba cuidadosamente cada asunto presentado ante la Asamblea y prestaba mucha atención a los debates. Sus comentarios, aunque breves y directos, a menudo tenían un peso significativo y podían cambiar por completo el rumbo de las discusiones. Las palabras de Washington eran respetadas porque eran prácticas y concisas. Su dedicación a servir a su país era evidente en su asistencia constante y participación activa en la Asamblea. Los miembros a menudo preguntaban, ¿qué piensa Washington sobre esto?, y esperaban atentamente cuando hablaba. Su inquebrantable sentido del deber, combinado con su profundo compromiso con el bienestar de la nación, lo convirtió en un verdadero patriota y un representante ejemplar. A pesar de su comportamiento serio en asuntos públicos, Washington mostraba calidez y alegría en su hogar. Entre su familia y amigos cercanos, revelaba una ligereza y un júbilo infantil que equilibraban su carácter generalmente firme. Cuando el sobrino de Washington se preparaba para asumir su puesto en la Asamblea, Washington le ofreció un valioso consejo. Si deseas mantener la atención de los demás, te aconsejo hablar rara vez y solo sobre asuntos importantes, excepto cuando se trate de temas específicos de tus electores. Antes de hablar,
Asegúrate de estar bien informado sobre el tema. Evita dejarte llevar por una pasión excesiva y no confíes demasiado en tus propias opiniones. Un tono dictatorial, aunque a veces efectivo, siempre resulta irritante. Durante gran parte del año, Washington podía concentrarse en su pasión por la agricultura en Mount Vernon, su amada finca. Washington Irving describió Mount Vernon como un lugar situado en una colina arbolada que ofrecía impresionantes vistas del río Potomac. Los terrenos estaban diseñados al estilo inglés y la finca estaba dividida en granjas separadas, cada una con sus trabajadores y dedicada a cultivos específicos. Amplias porciones de la tierra aún estaban cubiertas de bosques, con arroyos, cañadas y ensenadas que proporcionaban hábitats naturales para ciervos y zorros, lo que hacía del lugar un sitio ideal para la caza y la recreación al aire libre. El propio Washington expresó su afecto por Mount Vernon en una carta. Ninguna finca en los Estados Unidos está mejor situada. Está ubicada en una zona alta y saludable, en una latitud entre los extremos de calor y frío, en uno de los mejores ríos del mundo, un río que siempre está lleno de peces, y en primavera, con sábalos, arenques, róbalos, carpas, esturiones y más en gran cantidad. La finca está bordeada por más de 16 kilómetros de agua de marea, con varias pesquerías valiosas a lo largo de la costa. Toda la orilla sirve como una pesquería. En ese tiempo, una gran plantación de Virginia era como un pequeño reino. La casa principal del propietario era el centro de poder, y cerca de ella estaba la casa del administrador, donde vivía el supervisor de los trabajadores esclavizados. Este administrador actuaba como el primer ministro de la finca. Alrededor de la casa del administrador estaban las cocinas, talleres y establos, con una multitud de trabajadores esclavizados realizando tareas dentro y fuera de los edificios. Los trabajadores esclavizados que trabajaban en los campos vivían en cabañas dispuestas de manera ordenada, formando una pequeña aldea. Cada cabaña tenía su propio jardín bien cuidado, y los corrales estaban llenos de gallinas y otras aves de corral. Los niños esclavizados jugaban bajo el sol cerca de sus hogares, mientras la finca vibraba con la actividad de la vida en la plantación. Mount Vernon, con su impresionante finca y operación eficiente, contrastaba marcadamente con las plantaciones típicas de la época. Muchos plantadores delegaban por completo la gestión de sus propiedades a administradores, enfocándose únicamente en recolectar sus ingresos y disfrutar de lujos. Washington, sin embargo, estaba profundamente involucrado en todos los aspectos de su finca. Era tanto el líder como el cuidador de su reino, haciendo rondas diarias, a menudo a caballo, para inspeccionar sus campos, pastos, pesquerías y molinos. Durante estas inspecciones, Washington solía vestir un sencillo pero distintivo abrigo de color oscuro, con botones dorados. Su presencia digna se complementaba con su gracia natural y su imponente figura. Con más de 180 centímetros de altura, tenía una apariencia llamativa, marcada por proporciones perfectas y un porte que irradiaba autoridad y armonía. Según quienes lo conocieron, la nobleza de su carácter brillaba a través de sus acciones. Su valentía nunca era imprudente, y su cautela nunca provenía del miedo. Era trabajador e industrioso, pero siempre accesible y de temperamento equilibrado. Su aguda memoria y buen juicio guiaban sus decisiones y mantenía un aire de dignidad que nunca se transformaba en arrogancia. En ocasiones formales, como asistir a la iglesia o visitar a amigos como William Fairfax, Washington viajaba en su coche de estado tirado por 4 caballos. Sus sirvientes negros, incluido el cochero y el administrador, vestían elegantes libreas, reflejando la grandeza de la época. Sin embargo, mencionar a los sirvientes plantea una pregunta delicada.
¿Washington poseía esclavos? La respuesta es sí, pero para comprenderlo, es necesario considerar la época y la cultura en la que vivió. Nacido en una sociedad donde la esclavitud era una institución arraigada, Washington, como muchos de sus contemporáneos, fue moldeado por las costumbres y normas predominantes de su tiempo. Las figuras históricas deben ser juzgadas dentro del contexto de su época, preguntándose cómo respondieron a los valores y prácticas a su alrededor y cómo influyeron en ellos. La esclavitud, una mancha innegable en la historia humana, fue justificada de innumerables maneras para servir intereses económicos y sociales. Por ejemplo, durante el reinado del rey Luis XIII de Francia, los defensores de la esclavitud argumentaban que los africanos libres no abrazarían el cristianismo, pero las personas esclavizadas podían ser convertidas. Otros afirmaban que la esclavitud salvaba a los prisioneros de guerra de ser ejecutados por sus captores, presentándola como un supuesto beneficio para los esclavizados. Estas justificaciones enmascaraban la brutalidad e inhumanidad de la práctica, que comenzó con los portugueses y se extendió a las colonias españolas, francesas e inglesas. Durante siglos, se estima que unos 40 millones de africanos fueron secuestrados y esclavizados. Para comprender la perspectiva de Washington sobre la esclavitud, debemos considerar el entorno en el que creció. Washington veía a sus esclavos con un sentido de responsabilidad, similar al de un padre supervisando a sus hijos. No los sobrecargaba de trabajo, pero tampoco permitía que permanecieran ociosos. Para él, la ociosidad era incluso peor que el trabajo excesivo. La naturaleza misma prospera con el trabajo, mientras que la inactividad conduce al deterioro. El trabajo productivo no solo mantiene el cuerpo y la mente, sino que también fomenta la disciplina y el propósito. La pereza, por otro lado, a menudo invita a pensamientos negativos y al declive moral, reflejando la verdad del viejo proverbio: el diablo encuentra trabajo para las manos ociosas. Washington creía que gobernar a otros implicaba asegurar que estuvieran debidamente ocupados. En el nivel más básico, cada persona debe gobernarse a sí misma, evitando la ociosidad. La autodisciplina y la construcción del carácter están entre las formas más elevadas de trabajo, alcanzables solo a través de la dedicación y el compromiso con la excelencia. Sin importar la posición de una persona en la vida, ya sea cosiendo, trabajando en el campo o escribiendo con una pluma, el trabajo ofrece un camino hacia el crecimiento personal y la realización. Sin embargo, aquellos obligados a trabajar bajo coacción permanecen en un nivel inferior de desarrollo, ya que su motivación proviene de la presión externa. Aún así, Washington veía la coacción como un punto de partida necesario, proporcionando estructura a quienes no estaban listos para aspiraciones más elevadas. El verdadero progreso comienza cuando una persona trabaja no solo para cumplir con sus deberes, sino para crecer intelectualmente y moralmente. Aquellos que se esfuerzan por mejorar a través de su labor pertenecen a un orden superior de humanidad. Los grandes benefactores de la historia, como Washington y Franklin, comprendieron este principio. Trabajaban incansablemente, encontrando alegría en el conocimiento de que sus esfuerzos beneficiaban tanto a ellos mismos como a los demás. Para ellos, el trabajo y la adversidad añadían significado a la vida. Al aceptar con fidelidad e integridad los deberes de su posición, cualquiera puede lograr un sentido de realización y felicidad. El ejemplo de Washington, junto con el de sus contemporáneos, ayudó a moldear la visión estadounidense sobre el valor del trabajo. El francés Laboulaye observó que, en los Estados Unidos, una persona que no hace nada es considerada una carga para la sociedad,
Tales individuos, independientemente de su riqueza, no reciben ni respeto ni confianza. Los estadounidenses reconocen que la ociosidad a menudo conduce al mal hacer y valoran el principio de que el trabajo significativo es la marca de la verdadera nobleza. El liderazgo de Washington se extendía a la gestión cuidadosa del trabajo en su hogar. Sus diarios revelan registros meticulosos del progreso de las labores y planes detallados para las tareas diarias, los cuales ajustaba en caso de retrasos. A menudo trabajaba junto a sus esclavos, desafiando la creencia común de su época de que el trabajo manual era degradante. Esta noción perjudicial, arraigada en la antigüedad y reforzada por la institución de la esclavitud en las colonias americanas, devaluaba el trabajo e instilaba un sentido de inferioridad entre los esclavos. Aunque la esclavitud terminó hace mucho tiempo, vale la pena cuestionar si todas las actitudes sociales hacia el trabajo han avanzado realmente más allá de estas perspectivas anticuadas. En Mount Vernon, los esclavos de Washington a menudo lo veían trabajar junto a ellos en el jardín o los campos. En una ocasión, pasó varios días en la herrería con sus trabajadores esclavizados, creando un nuevo arado de su diseño. Satisfecho con el resultado, luego usó el arado él mismo para preparar un nuevo prado. Cuando una de sus fábricas estuvo en peligro de inundarse, lideró a sus sirvientes bajo la lluvia torrencial para salvar el edificio, trabajando incansablemente a su lado. Washington madrugaba, levantándose antes del amanecer en invierno. Prefería no molestar a otros, por lo que encendía su fuego y pasaba las primeras horas leyendo o escribiendo. Desayunaba a las 7 en verano y a las 8 en invierno, consumiendo típicamente 2 tazas de té y ocaques, panecillos de maíz. La cena era a las 2 de la tarde, y aunque era un hombre adinerado, sus comidas eran sencillas. Bebía 2 copas de vino con la cena y, a veces, sidra. A las 9 de la noche ya estaba en la cama. Llevaba registros meticulosos de todas las actividades en su finca, manteniendo libros detallados que proporcionaban un claro control de sus asuntos. El tabaco era el principal cultivo en Mount Vernon, y Washington lo exportaba a Inglaterra a través de puntos de carga a lo largo del río Potomac. Su reputación de honestidad y fiabilidad era tan sólida que los comerciantes rara vez inspeccionaban las cajas que llevaban su marca. A Washington le encantaba recibir invitados, y su hogar frecuentemente acogía a figuras notables de las colonias. Durante la temporada de caza de zorros, su casa se convertía en un punto de encuentro para otros entusiastas, incluyendo a Lord Fairfax y otros caballeros altamente educados. Washington valoraba estas interacciones tanto como leer buenos libros. Más allá de su finca, Washington emprendió proyectos ambiciosos. Uno de ellos consistió en drenar un vasto pantano de casi 50 kilómetros de largo y 16 de ancho para convertirlo en tierra de pastoreo productiva. Inspeccionó el área, viajando a pie y a caballo a través de densos bosques, matorrales espinosos y traicioneros pantanos. A pesar de los peligros, trazó un mapa de la región y diseñó un plan de drenaje. Su involucramiento inspiró a otros a financiar el proyecto, que en pocos años transformó el desierto en campos fértiles y pastizales. Esta vida activa y llena de propósito era profundamente satisfactoria para Washington y deseaba continuarla indefinidamente. Sin embargo, la historia tenía otros planes. El conflicto creciente entre las colonias americanas e Inglaterra, un desenlace que Washington, leal a su madre patria, nunca había deseado, lo apartó repentinamente de su tranquila existencia y lo llevó al tumulto de la Revolución. Capítulo 5. El Boston Tea Party y más allá.
Para comprender el conflicto entre las colonias americanas y Gran Bretaña, debemos examinar su causa raíz. El gobierno inglés violó su constitución al imponer impuestos a las colonias sin su consentimiento. Según la ley inglesa, los nuevos impuestos requerían la aprobación de los representantes del pueblo. Al ignorar este principio, el gobierno actuó de manera ilegal, traicionando su deber de respetar la ley. Este desprecio por la justicia es uno de los ejemplos más preocupantes de la historia de un gobierno socavando sus propios fundamentos legales. Lord Camden, un estadista inglés perspicaz, advirtió a Benjamin Franklin sobre las posibles consecuencias. Camden le dijo a Franklin: A pesar de su lealtad declarada a Inglaterra, creo que algún día, ustedes, los americanos, declararán su independencia. Franklin lo tranquilizó, insistiendo en que las colonias no tenían intención de separarse de Gran Bretaña, a menos que fueran tratadas injustamente. Camden respondió con conocimiento: Y es exactamente por eso que preveo que sucederá. La predicción de Camden se cumplió. El ministerio del rey Jorge impuso impuestos sobre ciertos bienes en las colonias. Los estadounidenses respondieron boicoteando estos productos, obligando a Gran Bretaña a derogar el impuesto. Sin embargo, la derogación no se debió a la injusticia de la ley, sino a que Gran Bretaña buscaba gravar productos que creía indispensables para las colonias. Un intento de este tipo fue la Ley del Timbre, que requería que todos los documentos legales se imprimieran en papel sellado, el cual llevaba un impuesto. El gobierno británico asumió que esto sería inevitable para los comerciantes americanos. En cambio, los colonos se adaptaron, recurriendo a acuerdos verbales, haciendo inefectivo el impuesto. No se vendió ni una sola hoja de papel sellado. La injusticia de estas medidas causó inquietud en las colonias. Aunque hubo estallidos ocasionales, los líderes coloniales trabajaron para mantener la resistencia dentro de los límites legales. Incluso en este punto, Washington no apoyaba la independencia. Washington escribió a un amigo: La independencia no es ni el deseo ni el interés de las colonias, pero ninguna colonia permitirá que se destruyan sus derechos esenciales, derechos que son críticos para la felicidad de un país libre y la seguridad de la vida, la libertad y la propiedad. A pesar de las crecientes tensiones, la mayoría de los estadounidenses esperaban evitar una ruptura total con Gran Bretaña. Oraban por la paz en sus iglesias y enviaban peticiones al rey y al parlamento. El propio Washington escribió a un miembro del parlamento expresando alivio por la derogación de la Ley del Timbre. La derogación, sea cual sea la razón, debe celebrarse. Si el Parlamento la hubiera aplicado, las consecuencias habrían sido desastrosas tanto para Gran Bretaña como para las colonias. Aquellos que trabajaron por su derogación merecen el agradecimiento de todos los súbditos británicos, incluido el mío. Aunque la Ley del Timbre fue derogada, esto se debió únicamente a su fracaso en alcanzar los objetivos previstos. La intención del gobierno británico de controlar y explotar las colonias seguía intacta, preparando el escenario para nuevos conflictos. No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno británico, con el apoyo del Parlamento, impusiera nuevos impuestos sobre el té, el papel, el vidrio y la pintura. Estas acciones reavivaron la ira en las colonias. En respuesta, varias colonias formaron ligas cuyos miembros se comprometieron a no comprar productos importados de Gran Bretaña a menos que fuera absolutamente necesario. El objetivo era presionar a los comerciantes británicos para que convencieran al gobierno de derogar estos impuestos. Washington expresó sus pensamientos en una carta a un amigo. En un momento en que nuestros gobernantes británicos no exigen menos que la pérdida de la libertad americana, es esencial actuar para proteger la libertad que nos legaron nuestros antepasados. El desafío radica en elegir el enfoque correcto.
Estoy firmemente convencido de que ningún hombre debería dudar en tomar las armas para defender una bendición tan preciosa, aunque debo insistir en que la fuerza debe ser el último recurso. Las peticiones al trono y los llamamientos al Parlamento ya han demostrado ser ineficaces. Quizás detener el comercio y privar sus mercados de ingresos llame la atención sobre nuestros derechos. Las colonias del norte parecen estar adoptando esta estrategia, y creo que es un plan sólido, siempre que se implemente ampliamente. Esta carta refleja la postura mesurada de los líderes de la época frente a las acciones ilegales del Parlamento. Sin embargo, Gran Bretaña continuó con sus políticas opresivas. Al tratar la resistencia colonial como traición, el gobierno eludió a los jueces americanos que se negaban a aplicar estas acusaciones, creando nuevos tribunales dirigidos por oficiales navales británicos leales a la corona. Los magistrados fueron destituidos y reemplazados, a menudo violando las normas legales. Para reforzar aún más el control, se ordenó que los delitos graves fueran juzgados en Inglaterra, privando a los colonos de juicios justos. Estas acciones profundizaron el resentimiento americano, llevando a enfrentamientos violentos entre ciudadanos y soldados británicos. Los británicos ridiculizaban a los colonos llamándolos yanquis, un término despectivo que significaba cobardes y malos en el idioma iroqués. Los americanos respondieron llamando a los soldados británicos cangrejos y sabuesos, en referencia a sus uniformes rojos. Las tensiones aumentaron cuando el puerto de Boston se negó a aceptar barcos cargados con té británico. En respuesta, barcos de guerra británicos rodearon el puerto y declararon que tales rechazos ya no serían tolerados. Esto provocó aún más a los habitantes de Boston, llevando al famoso motín del té. Una noche, un grupo de hombres disfrazados de indígenas abordó los barcos y arrojó 342 cofres de té al agua. En represalia, el gobierno británico cerró el puerto de Boston, asestando un duro golpe a la economía de la ciudad al paralizar su comercio. A pesar de las dificultades, el pueblo de Boston se negó a ceder, demostrando su determinación frente a la opresión británica. En respuesta a los disturbios en Massachusetts, el gobierno británico ordenó a las demás colonias que trataran a sus habitantes como rebeldes. En el Parlamento se desataron intensos debates. Un general, hablando con desprecio hacia los ciudadanos de Boston, afirmó audazmente que podía aplastar a todos los rebeldes americanos con solo 5 regimientos de infantería. Sin embargo, otros defendieron a los colonos. Wilkes, un ferviente defensor de los derechos americanos, condenó el trato injusto de Gran Bretaña. Advirtió al Parlamento sobre las posibles consecuencias. Wilkes declaró: Nuestros ministros están desgarrando los lazos entre América del Norte y Gran Bretaña, mientras los colonos solo buscan paz, libertad y seguridad. Podrán quemar o fortificar Boston con tropas, pero perderán toda la provincia. Veo la independencia de América echando raíces. En su libertad alcanzarán una grandeza que rivalizará con los imperios más poderosos. ¿Quieren llevarlos a la desesperación? Si es así, los encontrarán defendiendo su propiedad con el coraje que nace de su odio a la tiranía y el espíritu de libertad heredado de nuestros antepasados. Las advertencias de Wilkes fueron ignoradas. El Parlamento, alineado con el ministerio, declaró no solo a Boston, sino a toda la provincia de Massachusetts en rebelión, colocándola efectivamente bajo control militar. Esta decisión equivalía a una declaración de guerra. Cuando llegaron las noticias de este decreto a Massachusetts, los representantes de la colonia se reunieron en Salem y emitieron un llamado a un Congreso General de todas las colonias americanas. El llamado fue ampliamente aceptado, aunque los delegados de Georgia llegaron más tarde. Filadelfia fue elegida como lugar de reunión, y el primer Congreso Continental se inauguró el 4 de septiembre de 1774.
Los 51 delegados eran en su mayoría hombres serios y dignos, destacando Washington como uno de los más prominentes. Poco antes del Congreso, Washington escribió a un amigo: ¿Contra qué estamos realmente luchando? No es solo el impuesto de 3 peniques por libra de té, es por nuestros derechos fundamentales. Si creyera que el Parlamento tiene legítima autoridad para imponernos impuestos sin nuestro consentimiento, violando nuestras cartas y Constitución, abogaría únicamente por peticiones y apelaciones. Pero sigo firmemente convencido de que el Parlamento no tiene más derecho a tomar dinero de mi bolsillo que yo a tomarlo del de mi vecino. El Congreso se inauguró con una decisión unánime: comenzar con una oración. Un ministro leyó del Salmo 35, invocando el apoyo de Dios en una causa justa. Defiende, oh Señor, mi causa contra los que contienden conmigo. Pelea contra los que me combaten. Toma el escudo y la armadura, y levántate en mi ayuda. El Congreso redactó una Declaración de Derechos, delineando claramente los derechos legales de las colonias. Renovaron su resolución de boicotear los productos británicos hasta que se retiraran las demandas injustas. Además, prepararon 3 documentos clave: un mensaje al pueblo británico, un memorial al pueblo americano y una petición al rey. Estos esfuerzos reflejaban su deseo de dejar espacio para una resolución pacífica, incluso en el último momento. El mensaje al pueblo británico fue firme pero respetuoso. Os han dicho que somos rebeldes, que rechazamos la autoridad y buscamos la independencia. Esto es una falsedad. Concedednos las mismas libertades que vosotros disfrutáis, y celebraremos nuestra unión con vosotros como nuestra mayor felicidad. Gustosamente sacrificaremos por el bienestar del imperio, consideraremos a vuestros enemigos como nuestros, y alinearemos nuestros intereses con los vuestros. Pero si permitís que vuestros ministros ignoren la justicia, la humanidad y los fundamentos de la Constitución, y si persistís en derramar nuestra sangre, declaramos que nunca nos someteremos a ser esclavos de ningún ministro o nación. A pesar de estas apelaciones, el rey, sus ministros y el parlamento permanecieron inflexibles. El gran estadista inglés, Chatham, defendió apasionadamente la causa americana, pero no logró influir en sus compatriotas. En un discurso, elogió al Congreso Continental. Cuando vuestras señorías consideren los documentos de América, su decencia, firmeza y sabiduría exigen respeto. En toda mi lectura, incluso de Tucídides y los grandes estados maestros del mundo, ningún grupo de hombres ha mostrado mayor razón, sagacidad y sabiduría para navegar en circunstancias tan difíciles como el Congreso en Filadelfia. Me regocijo en la resistencia de América. Una población de 3 millones, que se sometería voluntariamente a la esclavitud, demostraría no estar apta para gobernarse a sí misma ni a otros. El liderazgo y conducta de Washington en el Congreso inspiraron una profunda confianza entre sus compatriotas. Patrick Henry, uno de los miembros más prominentes, fue preguntado al regresar a casa quién consideraba la figura más importante del Congreso. Patrick Henry respondió: Si os referís a la elocuencia, Rutledge de Carolina del Sur es el mejor orador. Pero si habláis de profundo conocimiento y juicio sólido, el coronel Washington es indudablemente el hombre más grande de la Asamblea. A medida que las tensiones crecían y el conflicto parecía inminente, muchos encontraron consuelo en saber que Washington no solo era un estadista dotado, sino también un soldado probado, listo para liderar los desafíos que pudieran venir. Capítulo 6. Un líder para la revolución. Los esfuerzos de algunos de los mejores líderes de Inglaterra para apelar al sentido de justicia del gobierno fracasaron. Massachusetts fue puesta bajo gobierno militar y se emitieron órdenes para confiscar los suministros militares coloniales, comenzando en Boston. Esta acción provocó indignación en todas las colonias.
quedó claro que la tiranía pretendía aplastar los derechos del pueblo americano. Los patriotas se unieron, dispuestos a arriesgar sus vidas para defender sus libertades. El conflicto escaló cuando los británicos intentaron destruir un segundo depósito de armas en Concord. Un pequeño grupo de 80 americanos enfrentó a 800 soldados británicos. Aunque superados en número, los americanos resistieron valientemente. Tras completar su misión, los británicos comenzaron su marcha de regreso a Boston, pero su retirada se convirtió en un desastre. Fuerzas americanas reforzadas los rodearon y atacaron en el camino. Los británicos sufrieron grandes pérdidas y habrían sido aniquilados si no hubiera llegado un refuerzo de 1000 hombres para rescatarlos. Aunque los americanos no pudieron salvar sus suministros en Concord, su resistencia fue inspiradora. Habían enfrentado a los soldados altamente entrenados de Gran Bretaña con poco más que rifles de caza y determinación. Expertos tiradores, los americanos usaron árboles, colinas y muros de piedra como cobertura, iniciando un estilo de combate que más tarde influiría en las tácticas militares. El llamado a las armas resonó por toda la tierra, mientras ciudadanos comunes, granjeros, cazadores y artesanos tomaban sus mosquetes, se vestían con ropa sencilla y se preparaban para la batalla. Estos Minutemen estaban listos para luchar en cualquier momento. Algunos hombres más adinerados, luciendo pelucas empolvadas, también se unieron, a pesar de las burlas anteriores de los soldados británicos sobre su apariencia. Sin embargo, tras la humillante retirada de Concord, a los británicos les quedaba poco de qué reírse. Americanos de todas direcciones comenzaron a converger en Boston, que estaba bajo control británico. En poco tiempo, 15,000 patriotas rodearon la ciudad por el lado terrestre, decididos a evitar que los británicos avanzaran más hacia el campo. La situación dentro de Boston era tensa. Los civiles eran vigilados de cerca por las fuerzas de ocupación británicas y no podían actuar con libertad. El general Gage, comandante británico, estaba cada vez más nervioso por la posibilidad de que los ciudadanos se levantaran contra él. Prometió dejar que abandonaran la ciudad y se unieran a las fuerzas americanas si entregaban sus armas. Confiando en su palabra, entregaron sus armas, pero Gage rompió su promesa, manteniéndolos en Boston como rehenes. Un día, para alivio de los británicos y consternación de los americanos, barcos ingleses llegaron al puerto de Boston con 4,000 refuerzos bajo el mando del general Howe. Howe, un comandante excesivamente confiado, creía que podía dispersar fácilmente a las fuerzas americanas. Sin embargo, al desembarcar en Boston y escuchar sobre la desastrosa retirada británica de Concord, su confianza probablemente se tambaleó. A pesar de sus alardes iniciales, no lanzó un ataque inmediato contra las tropas americanas que sitiaban la ciudad. En cambio, los americanos actuaron primero. Durante la noche, construyeron fortificaciones cerca de la ciudad. En respuesta, el general Howe envió a toda la fuerza británica para desalojarlos. La batalla que siguió fue feroz, con ambos bandos luchando desesperadamente. Los fusileros americanos repelieron 2 asaltos británicos y probablemente podrían haber resistido más ataques si no se hubieran quedado sin municiones. Obligados a retirarse después del tercer asalto, los americanos se retiraron de manera ordenada, dejando a los británicos demasiado debilitados como para perseguirlos. Aunque técnicamente los británicos mantuvieron el campo de batalla, el valor y la resistencia de los combatientes americanos sin entrenamiento fueron innegables. Estos ciudadanos, soldados, habían resistido frente a un ejército británico altamente disciplinado, liderado por generales experimentados. El costo de esta victoria fue abrumador.
Los americanos perdieron 453 hombres, mientras que los británicos sufrieron más de 1,054 bajas. Se dice que el general Howe exclamó: Nunca he presenciado bajas tan devastadoras infligidas en tan poco tiempo. La ferocidad y la magnitud de esta matanza son inéditas en mi experiencia militar. Gritó enfurecido. Este enfrentamiento pasó a la historia como la batalla de Bunker Hill. Los americanos que cayeron ese día se ganaron su lugar en la historia, conmemorados posteriormente con un monumento en el sitio. Su determinación demostró que tropas luchando por su libertad podían enfrentarse incluso a los ejércitos más fuertes. Al enterarse de la batalla, Washington, profundamente conmovido, declaró: La libertad del país está asegurada. Aunque los británicos ahora controlaban el campo de batalla y las fortificaciones, la batalla no levantó el sitio de Boston. Los americanos permanecieron decididos y la lucha por la independencia continuó. El 10 de mayo de 1775, el Congreso Continental se reunió nuevamente para abordar la defensa de las colonias. Como presidente de todos los comités militares, Washington desempeñó un papel clave en estas discusiones. Había llegado el momento de nombrar a un comandante en jefe, y aunque varios hombres experimentados, incluidos antiguos oficiales británicos y líderes de batallas recientes, esperaban ser elegidos, Washington no hizo campaña por el cargo. Fiel a su carácter, evitó influir en nadie a su favor. El 15 de junio, el Congreso votó y Washington fue elegido por unanimidad, excepto por su propio voto. Expresó su gratitud por la confianza depositada en él y prometió servir fielmente, pero reconoció humildemente el desafío que tenía por delante. Declaró: En caso de que algún evento desafortunado suceda y sea desfavorable para mi reputación, ruego que todos los caballeros en esta sala recuerden que este día declaro, con la mayor sinceridad, que no me considero igual al mando que se me ha otorgado. Considerando su elección como un llamado de la providencia, Washington resolvió darlo todo y confiar en la guía de Dios. Aceptar este cargo implicó un sacrificio personal significativo. Washington amaba la paz de su hogar y las alegrías de la vida familiar, pero sabía que este puesto lo alejaría por mucho tiempo. Comprendía la enormidad de la tarea y las dificultades que traería, pero su fuerte sentido del deber y su fe en la providencia le dieron la fuerza para aceptar. En cartas escritas poco después de su nombramiento, expresó tanto determinación como tristeza. En una carta a su amada esposa, Washington escribió: Puedes creerme cuando te aseguro, con la mayor solemnidad, que hice todo lo posible para evitar este nombramiento, no solo porque no quería separarme de ti y de nuestra familia, sino también porque siento que esta responsabilidad supera mis habilidades. Encontraría más verdadera felicidad en un mes contigo en casa de la que podría esperar encontrar fuera. Sin embargo, confío en la providencia, que siempre me ha protegido, y estoy seguro de que regresaré sano y salvo en otoño. No me importarán las fatigas o los peligros de esta campaña. Mi infelicidad proviene únicamente de saber cuánto te preocuparás mientras esté lejos. Te ruego que reúnas toda tu fortaleza y hagas lo mejor posible en este tiempo separados. Nada me traerá más alegría que saber que estás bien y enfrentando esta situación de la mejor manera posible. A un amigo, Washington escribió: La causa de mi país me ha impuesto un deber difícil y peligroso, pero confío en que la providencia, que gobierna los destinos humanos, me conceda la capacidad de cumplir este deber con fidelidad y éxito. Como comandante en jefe, se le ofreció a Washington un salario mensual de $500, pero se negó a aceptar cualquier pago por sus servicios. En su lugar, declaró que llevaría un registro de cualquier gasto personal incurrido durante sus deberes y solicitaría únicamente el reembolso. John Adams, un destacado miembro del Congreso, escribió a un amigo maravillado por la abnegación de Washington:
Hay algo inspirador en las acciones de Washington. Un hombre con una de las mayores fortunas del continente, dejando su cómodo hogar, familia y amigos, sacrificando su comodidad y arriesgándolo todo por la causa de su país. Sus motivos son nobles y desinteresados. En la carta oficial de nombramiento, entregada a Washington el 20 de julio, el Congreso elogió su patriotismo, valentía, fidelidad, integridad y la pureza ejemplar de su vida. A medida que se acercaba su partida para unirse al ejército, muchos buscaban la oportunidad de verlo. A petición de los oficiales locales, revisó varias compañías de milicia, impresionando a todos con su imponente presencia. Washington Irving describió la escena. Rara vez la idea pública de un comandante ha sido tan perfectamente encarnada. A los 43 años, Washington estaba en la plenitud de su vida, majestuoso en estatura, noble en porte, y sereno y digno en su comportamiento. Mientras montaba su caballo con una gracia natural, su porte militar cautivó todas las miradas. Dondequiera que iba, el aire se llenaba de vítores y admiración. Abigail Adams, la brillante esposa de John Adams, escribió en una carta a un amigo: La dignidad, la facilidad y la compostura, el caballero y el soldado, se combinan hermosamente en él. La modestia adorna cada rasgo de su rostro. Mientras lo observaba, me vinieron a la mente estas líneas de Dryden. Observa su majestuosa estructura. Es un templo sagrado por nacimiento y construido por manos divinas. Capítulo 7. Unificando 13 colonias. En este momento crítico, el Congreso decidió hacer un último llamamiento al rey. En una respetuosa petición, declararon: Aseguramos a Su Majestad que, a pesar de las dificultades soportadas por sus leales colonos durante este desacuerdo, seguimos albergando un profundo respeto por el reino del cual provenimos. Estamos lejos de exigir algo que comprometa la dignidad o la prosperidad de la madre patria. Esto le dio al gobierno británico otra oportunidad para buscar una resolución pacífica. Sin embargo, Londres ignoró por completo la petición. La respuesta a las colonias quedó en manos del ejército de Howe, con la expectativa de que su general pronto aplastaría lo que ellos llamaban la rebelión. Mientras tanto, Washington llegó al campamento americano fuera de Boston. Un capellán del ejército describió vívidamente el campamento. Es bastante entretenido caminar por los campamentos. Varían tanto en estilo como los soldados en su vestimenta. Algunas tiendas están hechas de tablas, otras de lona de vela, mientras que algunas están improvisadas con ambos materiales. Algunas utilizan piedra, césped, ladrillos o ramas. Algunas se construyeron apresuradamente, mientras que otras están cuidadosamente elaboradas con diseños intrincados. Para su desilusión, Washington encontró la situación mucho peor de lo que le habían hecho creer. El ejército contaba con 16,000 hombres en lugar de los 20,000 prometidos, y solo 14,000 estaban en condiciones de servicio. En lugar de una fuerza unificada, encontró grupos dispersos de soldados armados con lo que pudieron encontrar, liderados por jefes independientes sin coordinación central. No había artillería ni una organización militar adecuada. La primera tarea de Washington fue transformar esta masa desorganizada en un ejército funcional, un desafío monumental dada la independencia y falta de disciplina de los hombres. Dentro de Boston, los británicos contaban con 11,000 tropas bien entrenadas y equipadas, completamente preparadas para la guerra. Ante una fuerza tan formidable, Washington necesitaba una paciencia, determinación y habilidad extraordinarias para construir unidad y disciplina entre sus tropas. Sus años de preparación cuidadosa y perseverancia le sirvieron bien mientras enfrentaba esta abrumadora responsabilidad. Recurriendo a estas cualidades, comenzó a imponer orden y estrategia,
sabiendo que el éxito requería una coordinación armoniosa. Con su ejército aún no preparado para un asalto directo, Washington adoptó la estrategia de Fabio, confiando en la demora y la cautela. A medida que avanzaba el año, ninguno de los bandos realizó movimientos significativos. En diciembre, algunas tropas americanas, cuyos alistamientos estaban por expirar, insistieron en ser licenciadas. Washington, respetando sus derechos, les permitió irse, reduciendo su fuerza a unos 10,000 hombres. Mientras tanto, los británicos dentro de Boston recibieron refuerzos de Inglaterra, lo que incrementó aún más los desafíos que enfrentaba Washington. Los desafíos que Washington enfrentó como comandante eran mucho mayores de lo que la mayoría de los patriotas entendían. Muchos esperaban batallas rápidas y victorias tan pronto como asumiera el mando. Un año después, sin grandes éxitos que informar, la frustración creció. 2 cartas de Washington al coronel Reed de ese período brindan una visión de sus luchas. En una carta, Washington escribió: Busca en los extensos volúmenes de la historia y dudo que encuentres un caso como el nuestro. Mantener una posición contra lo mejor de las tropas británicas durante 6 meses sin pólvora. Luego enfrentar la tarea de desbandar un ejército y formar otro, todo a poca distancia del enemigo reforzado. Es una situación imposible. Solo el tiempo dirá cuál será el resultado. Solo deseo que este mes haya quedado atrás. En febrero de 1776, Washington escribió nuevamente: Soy dolorosamente consciente de la posición en la que estoy. Sé que la gente espera mucho de mí, pero sin hombres, armas, municiones o incluso las necesidades básicas de un soldado se puede hacer muy poco. Peor aún, no puedo justificarme ante el mundo sin exponer nuestras debilidades y dañar la causa, algo que estoy decidido a no hacer a menos que sea absolutamente necesario. Mi situación es tan frustrante que si valorara más mi tranquilidad que el bien público, habría arriesgado todo en una apuesta desesperada hace tiempo. En lugar de los 20,000 soldados bien armados que la gente imagina, he tenido menos de la mitad de ese número, incluyendo a los enfermos, los de permiso y otros en servicio, y ni siquiera ellos tienen armas o ropa adecuadas. He tenido que usar toda mi estrategia para ocultar nuestra situación incluso a mis oficiales. A pesar de estas dificultades, Washington trabajó incansablemente para reconstruir y fortalecer el ejército. No solo se enfocó en las necesidades logísticas, como armas y suministros, también se dedicó a inculcar disciplina y propósito en sus tropas. Algunos de sus hombres llevaban vidas desordenadas, lo que lo llevó a emitir una orden firme. En este momento de angustia nacional, los hombres tienen suficiente con servir a Dios y a su país sin entregarse al vicio y la inmoralidad. Estamos luchando por una causa noble, la causa de la virtud y la humanidad. Nuestra libertad y la de las generaciones futuras dependen de la fuerza de nuestros esfuerzos. La elección es sencilla: libertad o esclavitud. Esto debería inspirar a cada hombre a comportarse con honor. Sin embargo, las tropas deben entender que, si algún hombre en batalla intenta escabullirse, esconderse o retirarse sin órdenes de su comandante, será fusilado en el acto como ejemplo de cobardía. Los cobardes han socavado demasiadas veces incluso a las fuerzas mejor preparadas con su conducta vergonzosa. En el campamento, la orden de Washington generó especulaciones de que estaba preparando una acción decisiva, y lo estaba. Planeaba tomar las alturas de Dorchester, una posición estratégica con vista a Boston. En la noche del 3 de marzo, mientras un intenso bombardeo distraía a los británicos, las tropas americanas se movieron rápidamente para ocupar y fortificar las alturas. Su trabajo fue tan efectivo que, al amanecer, cuando el general Howe vio las fortificaciones, Los rebeldes han hecho más en una noche de lo que todo mi ejército podría haber hecho en un mes, exclamó. Washington,
anticipó un feroz contraataque británico, ya que la posición en las alturas de Dorchester otorgaba a los americanos control sobre la ciudad y sugería una repetición de la sangrienta batalla de Bunker Hill. Sin embargo, las fuertes lluvias de los 2 días siguientes impidieron que los británicos avanzaran. Mientras tanto, los americanos continuaron fortaleciendo sus defensas. Cuando la tormenta se despejó y Howe reevaluó la situación, concluyó que un asalto era demasiado arriesgado. Sin otra opción, tomó la amarga decisión de evacuar Boston, retirando a todo su ejército por barco. Poco después, Washington entró en la ciudad. La noticia de esta victoria trajo alegría y renovó la esperanza en las colonias. En reconocimiento al evento, el Congreso encargó una medalla de oro para honrar a Washington y conmemorar la liberación de Boston. Sin embargo, Washington permaneció humilde, agradeciendo a Dios por el triunfo. Si bien estaba satisfecho de que este éxito fortaleciera la moral de los patriotas, también previó el largo y difícil camino que aún quedaba para lograr la independencia total. Habría renunciado gustosamente al honor personal, sabiendo que la lucha por la libertad estaba lejos de terminar. Después de años de peticiones ignoradas y de intentos fallidos por conseguir un trato justo, los americanos decidieron que había llegado el momento de declarar su independencia al mundo. Resolvían romper sus lazos con Inglaterra y establecer su nación. El 4 de julio de 1776 se hizo el anuncio ante una multitud reunida frente al Congreso Continental en Filadelfia. Las 13 colonias americanas habían votado a favor de la Declaración de Independencia. La campana de la libertad resonó, portando la inscripción: «Proclama libertad por toda la tierra a todos sus habitantes». Su tañido fue respondido por campanas en las ciudades vecinas, difundiendo la noticia a lo largo y ancho del territorio. En cuestión de horas, todo el país sabía que las colonias habían dado un paso decisivo e irreversible lejos de Inglaterra, un paso forzado por la tiranía británica. Las celebraciones estallaron en todas las colonias. En Savannah, los residentes organizaron un funeral simbólico para el rey Jorge III, enterrando su efigie frente a la Casa del Estado. Un ciudadano pronunció una mordaz elegía, declarando: «El rey ha roto descaradamente su juramento a la corona. Ha pisoteado nuestra Constitución y los derechos sagrados del hombre. Hoy depositamos su cuerpo político en la tumba, lo corrupto a la corrupción, con la esperanza de que nunca vuelva a levantarse para gobernar sobre estos Estados Unidos de América libres e independientes». La declaración inspiró a los amantes de la libertad en toda Europa, mientras que otros temían que desatara revueltas contra las monarquías en todo el mundo. Sin embargo, los americanos habían demostrado una paciencia notable, esforzándose por preservar la monarquía por medios legales. Todo lo que habían pedido al rey era el cumplimiento de las leyes del país, leyes que forman la base de cualquier gobierno, incluso una monarquía. En última instancia, fue el rey Jorge III y sus ministros quienes rompieron el vínculo entre Inglaterra y las colonias. Los americanos declararon su independencia solo después de que cada esfuerzo sincero por una legislación justa fuera frustrado. En lugar de justicia, recibieron opresión. En lugar de pan, les dieron piedras. Cuando pedían respetuosamente sus derechos, la respuesta fue tiranía, pólvora y plomo en lugar de conciliación. La Declaración de Independencia no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso necesario ante una injusticia implacable. La Declaración de Independencia se erige como una obra maestra, tanto por su estilo como por su mensaje. Los americanos no llamaron a otros a seguir su ejemplo. Advirtieron contra acciones precipitadas, afirmando: «La prudencia, en efecto, dictará que los gobiernos largamente establecidos
no deben ser cambiados por causas ligeras y pasajeras. Al mismo tiempo, el documento busca justificar su decisión ante el mundo, exponiendo los verdaderos principios de un gobierno justo. Entre sus declaraciones clave, proclama audazmente: La historia del actual rey de Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas teniendo como objeto directo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Para probar esto, que se presenten los hechos a un mundo sincero. Ha conspirado con otros para someternos a una jurisdicción ajena a nuestras constituciones y no reconocida por nuestras leyes, dando su consentimiento a sus supuestos actos de legislación. La Declaración de Independencia enumera los numerosos agravios que llevaron a las colonias americanas a separarse del dominio británico. Estos incluían: imponer impuestos sobre nosotros sin nuestro consentimiento, negarnos el derecho a un juicio conjurado en muchos casos, transportarnos al otro lado del océano para ser juzgados por cargos falsos, abolir el sistema libre de leyes inglesas en una provincia vecina e imponer allí un gobierno arbitrario, privarnos de nuestras cartas, anular nuestras leyes más valiosas y alterar fundamentalmente nuestros gobiernos, suspender nuestras legislaturas y reclamar el poder de legislar para nosotros en todos los asuntos, abandonar el gobierno aquí al declararnos fuera de su protección y librar guerra contra nosotros, saqueando nuestros mares, devastando nuestras costas, incendiando nuestras ciudades y destruyendo la vida de nuestro pueblo, trayendo mercenarios extranjeros para llevar a cabo muerte, destrucción y tiranía, forzando a nuestros ciudadanos capturados a luchar contra su propio país, ejecutar a sus amigos y familiares o enfrentar la muerte, incitando levantamientos internos y fomentando ataques en nuestras fronteras por grupos indígenas despiadados, cuyas tácticas de guerra destruyen indiscriminadamente a personas sin importar su edad, género o condición. En cada etapa de estas injusticias, hemos solicitado humildemente alivio, solo para ser recibidos con más daño. Un gobernante que se comporta de manera tan tiránica es incapaz de gobernar a un pueblo libre. También hemos apelado a nuestros hermanos británicos, pero ellos también han ignorado el llamado de la justicia y los lazos de herencia compartida. Sin más opciones, debemos aceptar la necesidad de separación. A partir de ahora, los consideramos como al resto de la humanidad, enemigos en la guerra, pero amigos en la paz. Por lo tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo para que afirme la integridad de nuestras intenciones, declaramos solemnemente, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, que estas colonias unidas son y tienen derecho a ser estados libres e independientes, que están absueltas de toda lealtad a la corona británica, que todas las conexiones políticas entre ellas y Gran Bretaña están y deben ser completamente disueltas. Con una firme confianza en la protección de la divina providencia, prometemos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado para apoyar esta declaración. Esta declaración de independencia, junto con las acciones del Congreso Continental, ganó la admiración de los pensadores más brillantes de Europa, incluyendo a algunos monarcas. Entre ellos estaba Federico el Grande, quien expresó ideas sobre el gobierno en sus observaciones sobre la condición del sistema gubernamental europeo, que se alineaban estrechamente con los principios defendidos por las colonias americanas. Capítulo 8. Más que una noche de Navidad. Se alzó el Star Spangled Banner, con 13 estrellas blancas en un campo azul que representaban a los 13 estados. Bajo esta bandera, los patriotas estaban decididos a ganar su libertad o caer con honor. Aunque ya se habían superado muchos desafíos, enfrentaban retos aún mayores.
Inglaterra movilizaba toda su fuerza para aplastar a los llamados rebeldes. Entre los refuerzos enviados al general Howe estaban mercenarios alemanes, comprados por Gran Bretaña para luchar en América. La venta de súbditos alemanes como mercenarios era una práctica común durante el apogeo de los pequeños principados alemanes. Príncipes de Hesse-Bayreuth-Ansbach, Braunschweig y Anhalt-Zerbst participaron en este comercio, siendo Hesse quien aportó el mayor número de soldados. Por ello, estas tropas alemanas en América eran conocidas como hessianos. En Hesse, los desertores eran perseguidos, esposados y amordazados. Si sus padres protestaban, los padres eran encadenados y las madres encarceladas. Agentes ingleses pagaban $100 por soldado en la plaza del mercado de Kassel. Federico el Grande comentó sarcásticamente: Que los señores del país recuerden aumentar también el impuesto sobre el ganado. El poeta alemán Seume observó que nadie estaba a salvo de estos comerciantes de almas, quienes usaban persuasión, engaño y fuerza para capturar y vender soldados. Incluso se detenía a extraños, quienes eran encarcelados y luego exportados. Alejandro de Bayreuth-Ansbach supervisaba personalmente el embarque de sus súbditos, listo para disparar a cualquiera que intentara escapar. En total, se vendieron 29.000 alemanes a los británicos como carne de cañón. Un lord inglés reflexionó que los opulentos jardines de Wilhelmsberg en Kassel fueron construidos con el dinero de sangre de sus ciudadanos. Tras ser expulsado de Boston, el general Howe dirigió su atención a otro objetivo. Washington sospechaba que Nueva York sería el próximo y envió rápidamente a su segundo al mando, siguiéndolo poco después. La flota de Howe se había unido con refuerzos, lo que otorgaba a los británicos una ventaja numérica significativa. Desembarcando en Long Island, cerca de Nueva York, Howe planeaba capturar la ciudad y cortar la comunicación entre las colonias del norte y del sur. La batalla resultante vio a los hessianos luchar con una ferocidad notable. Estos hombres, brutalmente reclutados de sus hogares, peleaban como si buscaran la muerte misma. Los americanos fueron derrotados y pronto enfrentaron la amenaza de ser rodeados en Long Island. Washington decidió evacuar a su ejército bajo la cobertura de la noche. Para engañar a los británicos, ordenó que las fogatas permanecieran encendidas mientras se realizaban los preparativos. Sin embargo, una simpatizante inglesa intentó sabotear el plan de Washington. Envió a un esclavo con un mensaje para informar a los británicos sobre la retirada americana. Afortunadamente, el esclavo fue interceptado por guardias hessianos, quienes, al no entender su idioma ni sus gestos frenéticos, sospecharon que era un espía. Lo ataron y retrasaron entregarlo al cuartel general hasta la mañana siguiente. Para entonces, las fuerzas de Washington ya habían evacuado con éxito, dejando a los británicos con un campamento vacío donde esperaban atrapar a los americanos. La retirada de Washington se ejecutó con una habilidad excepcional. Permaneció a caballo durante 48 horas, asegurándose de que cada soldado embarcara a salvo. Su liderazgo convirtió lo que pudo haber sido un desastre en una notable escapada, preservando la lucha por la independencia estadounidense. El núcleo de las fuerzas estadounidenses se salvó, pero sus números eran alarmantemente pequeños en comparación con los británicos. Muchos patriotas estaban llenos de dudas, e incluso Washington enfrentó momentos de desesperación, temiendo que su causa pudiera perderse. Sin embargo, permaneció inquebrantable en su compromiso, dispuesto a sacrificar su vida si era necesario para mantenerse fiel a la lucha por la independencia. En tiempos de crisis, aquellos dedicados a su país a menudo muestran su mayor fidelidad.
Después de la derrota en Long Island, los estadounidenses entraron en un periodo de grandes dificultades, descritas vívidamente en las cartas de Washington. Escribiendo al presidente del Congreso, compartió sus profundas preocupaciones. Nuestra situación es realmente angustiante. El revés en Long Island ha desanimado a demasiados de nuestros soldados, llenándolos de miedo y desesperación. En lugar de reagruparse con valentía y determinación para recuperarse de nuestras pérdidas, la milicia se ha vuelto desalentada, indisciplinada e impaciente por regresar a casa. Muchos nos han abandonado, a veces regimientos completos, medios regimientos o compañías enteras a la vez. Enfrentar a un enemigo bien equipado, muy superior en número, ya sería bastante preocupante por sí solo. Pero las deserciones se han extendido a otras partes del ejército, rompiendo la disciplina y dejándonos en una posición aún más precaria. Estos eventos confirman lo que he creído durante mucho tiempo. No podemos depender de la milicia para nuestra defensa. Estoy completamente convencido de que nuestras libertades estarán gravemente en peligro, si no completamente perdidas, si confiamos en alguien más que en un ejército permanente, una fuerza establecida para durar hasta el final de la guerra. Solo con un ejército así podemos mantener la obediencia, el orden y la disciplina necesarios para el éxito. 2 días después, Washington escribió: Nuestra situación no ha mejorado. La milicia, usando diversas excusas como enfermedades, se retira diariamente y estoy convencido de que pronto su número será insignificante. A pesar de estas dificultades, Washington mantuvo suficiente compostura para defender a aquellos que fallaron. En una carta a un amigo, explicó: Estos hombres han sido sacados de las comodidades del hogar, no están acostumbrados al ruido de la batalla y carecen completamente de experiencia en habilidades militares. Al enfrentarse a soldados bien entrenados y disciplinados, se llenan de miedo y están listos para huir. Además, el cambio repentino en su forma de vida hace que muchos caigan enfermos, y casi todos crecen impacientes con un abrumador deseo de regresar a casa. Sin embargo, unos días después, la habitual calma de Washington se rompió cuando presenció a sus mejores divisiones retirarse ante un pequeño grupo de hessianos. Furioso y desesperado, Washington cabalgó entre los soldados que huían, sacó sus pistolas y gritó: ¿Son estos los hombres con los que se espera que defienda a mi país? ¿Estos soldados que huyen al primer avistamiento del enemigo, que abandonan sus puestos y su deber? Es así como ganaremos nuestra independencia, dando la espalda y huyendo de la batalla. Por un momento, la desesperación lo consumió. Parecía que buscaba la muerte misma. Detuvo su caballo y permaneció inmóvil mientras sus tropas se dispersaban y el enemigo avanzaba hasta quedar a 50 pasos de distancia. Solo la intervención de su ayudante, quien agarró las riendas del caballo y lo condujo fuera del campo, evitó un desastre. La retirada continuó. Washington mantuvo informado al Congreso sobre la grave situación y finalmente se resolvió formar un nuevo ejército. Sin embargo, este esfuerzo requería tiempo. El reclutamiento de hombres era lento y, tras enlistarse, necesitaban recibir entrenamiento militar básico antes de ser efectivos en combate. El camino hacia la recuperación era empinado, pero Washington permaneció decidido a perseverar. Los británicos, envalentonados por sus éxitos recientes, estaban decididos a aplastar rápidamente a las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, los desafíos de Washington se volvieron más complejos. Simpatizantes secretos de los británicos dentro de los Estados Unidos comenzaron a resurgir, proporcionando ayuda al enemigo siempre que podían. Sorprendentemente, algunos estados incluso enviaron reclutas al general Howe. En esta situación desesperada, Washington no tuvo más opción que adoptar una estrategia de retraso, evitando enfrentamientos directos y esperando una oportunidad más favorable. Sin embargo, muchos simpatizantes del Congreso, ajenos a las duras realidades que enfrentaba el ejército,
comenzaron a impacientarse con su enfoque cauteloso. Una explicación pública de las luchas del ejército habría arriesgado desmoralizar aún más a los patriotas y envalentonar a los británicos, por lo que Washington permaneció en silencio. A sus espaldas, críticos ambiciosos, ignorantes de las condiciones militares, conspiraban para socavar su liderazgo y transferir el mando a otra persona. Por el bien de la causa, Washington soportó esta indignidad sin protestar. Se negó a involucrarse en conflictos personales, enfocándose en cambio en avanzar incansablemente en la lucha por la libertad. Washington se encargaba personalmente de la mayoría del trabajo en el cuartel general, incluida una amplia correspondencia con el Congreso. Las leyes aprobadas por el Congreso a menudo requerían la ratificación de los gobiernos estatales, lo que hacía necesarias más negociaciones con los 13 estados en cada paso. Esta constante coordinación añadía aún más responsabilidades a las ya inmensas tareas de Washington. Su capacidad para mantenerse enfocado en el objetivo final, evitando tanto decisiones precipitadas como la inacción, demostró una energía, autocontrol y paciencia extraordinarias. El alcance de la correspondencia de Washington durante la guerra y a lo largo de su vida pública fue inmenso. Las cartas que escribió y las respuestas que recibió, más tarde cuidadosamente preservadas, llenan 200 volúmenes en formato folio. Estos escritos son un legado invaluable para el pueblo estadounidense. Como observó un contemporáneo, quien desee entender plenamente la grandeza del Padre de nuestra nación, la magnificencia de su carácter, su fortaleza serena y su dedicación inquebrantable, debe estudiar la fuente de sus cartas e informes. además de la vasta correspondencia que Washington gestionaba personalmente, también asumía innumerables otras responsabilidades. Mantenía frecuentes conferencias con expertos en diversos campos. Su tiempo y energía estaban en constante demanda. Sorprendentemente, un solo hombre podía manejar tantas tareas simultáneamente sin caer en la amargura de ser incomprendido ni perder la esperanza en una situación que muchos consideraban desesperada. A pesar de sus mejores esfuerzos, la situación empeoró. Nueva York cayó en manos británicas, seguida por el fuerte Washington, lo que obligó a Washington a retirarse aún más con sus tropas. Para empeorar las cosas, el general Lee, quien intentaba unirse a él, fue capturado por el enemigo. Cada nación enfrenta momentos en los que su verdadero espíritu se pone a prueba. Para la joven nación estadounidense, este fue uno de esos momentos. Thomas Paine, cuyos escritos inspiraron la revolución, dijo famosamente: Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. El soldado de verano y el patriota de ocasión en esta crisis se apartarán del servicio a su país. Pero aquellos que se mantengan firmes ahora merecen el amor y agradecimiento de todos. El pánico se propaga rápidamente, pero a menudo es breve, dejando el corazón más fuerte y resuelto. Tales momentos ponen a prueba la sinceridad y exponen la hipocresía. En efecto, este periodo de dificultades benefició a la causa estadounidense. Reveló a los elementos poco confiables mientras destacaba a los verdaderos patriotas. El Congreso, reafirmando su fe en Washington, le otorgó poderes militares casi dictatoriales por 6 meses. Antes de que esta noticia llegara a él, Washington ya había ideado un audaz plan para levantar la moral y restaurar la confianza. Para diciembre, el severo clima invernal desalentó a los británicos de buscar más victorias. El general Howe acomodó a sus tropas en cuarteles de invierno, confiado en que la rebelión estaba casi extinguida. Los británicos colocaron mercenarios hessianos en las líneas del frente, incluyendo Trenton y sus alrededores, a 12 o 15 millas cruzando el río Delaware.
Washington, al mando de un ejército de 7,000 hombres, dividió sus fuerzas en 3 columnas, cada una encargada de cruzar el Delaware en diferentes puntos para lanzar un ataque sorpresa. Se eligió la noche de Navidad para el asalto. Liderando personalmente la primera columna de 2,400 hombres, Washington llegó al río al anochecer. Un fuerte viento del norte impulsaba nieve y granizo contra los rostros de las tropas, y el río estaba lleno de hielo, haciendo que la travesía fuera peligrosa y lenta. Washington esperaba completar el cruce antes de la medianoche, pero no fue hasta la madrugada, alrededor de las 3, que el último soldado llegó a la orilla opuesta. A pesar del retraso, lograron transportar 20 piezas de artillería de campaña y continuaron adelante. Alrededor de las 4 de la madrugada, las tropas se organizaron y comenzaron la marcha hacia Trenton en medio de la tormenta desatada. Su situación era precaria. Enfrentaban a un enemigo mucho mayor en número que fácilmente podría emboscarlos si el plan hubiera sido descubierto. Además, no estaba claro si las otras 2 columnas habían logrado cruzar el río. En la mañana, alrededor de las 8, los elementos avanzados de las fuerzas de Washington encontraron fuego de fusilería de los puestos avanzados de los gesianos, dando la alarma. Los gesianos se apresuraron a defender Trenton, pero estaban desprevenidos ante el rápido asalto de Washington. Tras una breve pero decidida resistencia, su coronel fue abatido y los gesianos se rindieron. Los estadounidenses capturaron a cerca de 1,000 hombres, incluidos 24 oficiales, mientras que varios cientos lograron huir. Los que escaparon podrían haber sido detenidos si las otras 2 columnas hubieran cruzado el río a tiempo para asegurar los puentes, como estaba planeado. Tras la victoria en Trenton, Washington decidió sabiamente detenerse y consolidar su éxito en lugar de arriesgarse a sobreextender sus fuerzas. El enemigo, aún cercano y con la mayor parte de sus tropas, se esperaba que reaccionara rápidamente para recuperar su honor. Washington retiró su ejército de regreso a través del río Delaware. El audaz cruce nocturno del río y la victoria en Trenton tuvieron un efecto electrizante en el pueblo estadounidense. Los ciudadanos acudieron en masa para ver a los soldados gesianos capturados, quienes habían ganado una reputación de ser brutales y peligrosos. Habiendo sufrido mucho por las acciones de los gesianos, muchos civiles albergaban sentimientos de venganza. Anticipándose a esto, Washington emitió una proclamación recordando al público que estos soldados habían sido vendidos a la fuerza para servir por orden de su príncipe y eran también víctimas de la tiranía. Instó a la compasión sobre la venganza y su llamado logró calmar la ira de la gente. Mientras los británicos se abstuvieron de perseguir a Washington, este aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo. 4 días después, volvió a cruzar el Delaware para lanzar otro ataque. En respuesta, el general Howe envió a Lord Cornwallis con 8,000 hombres para enfrentarlo. Washington tomó una fuerte posición defensiva, rechazando varios ataques británicos. Confiado en su superioridad numérica y esperando refuerzos, Cornwallis creía tener a Washington acorralado. «Hemos atrapado al zorro en su guarida», se dice que afirmó. Pero Washington no tenía intención de esperar a que Cornwallis atacara con un ejército reforzado. Manteniendo encendidas las hogueras de su campamento para simular su presencia, condujo silenciosamente a sus tropas en una marcha nocturna alrededor de las fuerzas de Cornwallis. Al amanecer, Cornwallis descubrió un campamento vacío, mientras que Washington ya había llegado a Princeton, a varios kilómetros de distancia, donde encontró a 3 regimientos británicos que se dirigían a reforzar a Cornwallis. En Princeton se libró una feroz batalla.
Los británicos resistieron desesperadamente y por momentos el resultado fue incierto. Las tropas de Washington, impulsadas por su reciente victoria en Trenton, lucharon con una determinación impresionante. El propio Washington estuvo en el corazón de la batalla, su alta y imponente figura visible, donde el combate era más intenso. Su valentía y presencia inspiraron a sus soldados, aunque temían por su seguridad, conscientes de cuánto dependía la causa de él. La determinación de los estadounidenses resultó decisiva. Las fuerzas británicas se desmoronaron y huyeron, sufriendo 500 muertos y heridos, además de perder otros 300 como prisioneros. Los soldados de Washington estaban eufóricos. Uno de ellos escribió: «Sentimos como si hubiéramos resucitado de entre los muertos. Los reclutas comenzaron a unirse a nuestras filas y los soldados veteranos volvieron a enlistarse». Otro comentó: «El ejército ama profundamente al general, pero le critican por una cosa: es demasiado descuidado con su seguridad en batalla. Su valentía y deseo de inspirarnos lo hacen olvidar todo peligro». Tras la victoria, Washington llevó a su ejército a cuarteles de invierno en las montañas alrededor de Morristown, donde establecieron una fuerte posición defensiva. Desde allí lanzó incursiones y escaramuzas, hostigando a las fuerzas británicas hasta tal punto que se vieron obligadas a retirarse de la zona. Antes del audaz cruce del Delaware, la causa americana parecía condenada, incluso a los ojos de Europa. Sin embargo, la victoria en Trenton y los éxitos posteriores reavivaron la esperanza tanto en América como en el extranjero. La confianza en la capacidad de las colonias para lograr la independencia se restauró. En Francia, el apoyo a la lucha americana creció considerablemente y la admiración por Washington y su liderazgo aumentó. Incluso en Inglaterra, donde la oposición a la revolución era fuerte, muchos comenzaron a reconocer su brillantez estratégica, honrándolo con el título de Fabius Americano por su enfoque paciente y calculado en la guerra. Capítulo 9. Lafayette, Kosciuszko y Steuben. Francia fue el primer país en mostrar un apoyo entusiasta por la lucha de América por la independencia, y en ningún lugar ese entusiasmo brilló más intensamente. El pueblo francés simpatizaba profundamente con la lucha americana por la libertad, ya que ellos mismos habían sufrido durante mucho tiempo bajo el opresivo gobierno de los Borbones. El descontento que más tarde estalló en la Revolución Francesa ya estaba en gestación. Algunos comparan la Guerra de Independencia de América con la Revolución Francesa, pero los dos eventos son radicalmente diferentes. Aunque ambos fueron respuestas a la tiranía, sus métodos, objetivos y resultados fueron moldeados por los caracteres distintos de los pueblos anglosajón y latino. Los estadounidenses habían buscado durante años restaurar su conexión con Gran Bretaña sobre una base constitucional. Solo después de agotar todas las vías de reconciliación y ser negados en su búsqueda de justicia legal, comenzaron a crear un nuevo gobierno. Incluso durante la Revolución, respetaron los derechos de propiedad, incluyendo los de la Iglesia, y sus acciones estuvieron guiadas por principios religiosos. Su esfuerzo por establecer una nueva constitución estuvo impregnado de reverencia y una profunda seriedad moral. En marcado contraste, la Revolución Francesa, aunque también fue una lucha contra la opresión, estuvo marcada por el caos y la destrucción. Al liberarse de sus cadenas, los franceses también derribaron instituciones religiosas, a menudo con un desprecio violento. En lugar de lograr una libertad duradera, la revolución desgarró al país y no logró romper el ciclo de la tiranía, que regresó bajo nuevas formas y nombres grandilocuentes.
Esta crítica aplica al pueblo francés en su conjunto, pero nadie puede negar que hubo individuos notables entre ellos que se sintieron profundamente inspirados por la lucha de América por la libertad. Uno de los más admirables fue el joven marqués de Lafayette. Con solo 19 años, Lafayette era oficial, rico, apuesto y felizmente casado, con un futuro brillante por delante. Su familia era una de las más influyentes de Francia y tenía todas las oportunidades para asegurarse un puesto prestigioso en la corte. Sin embargo, encontraba repulsiva la vida de lujo en la corte. El derroche y el mal uso del dinero recaudado de una población que sufría lo disgustaban profundamente. Alejándose de la decadencia parisina, Lafayette se retiró a una de sus propiedades, donde vivía contento con su esposa, inteligente y encantadora. Sin embargo, su pasión por la libertad lo impulsó a dedicarse a la causa de la emancipación. El historiador Botta relata: movido por el entusiasmo que las grandes causas inspiran en las almas nobles, Lafayette abrazó la lucha americana por la libertad con fervor. Creía que era una causa justa y sagrada. Decidido a unirse a la lucha, se acercó a los embajadores americanos en París, quienes apoyaron su decisión. Pero cuando llegó la noticia de la derrota en Long Island y del grave estado de la revolución, le instaron a no ir. Admitieron que carecían de los recursos para proporcionarle un barco. El joven Lafayette, indomable, respondió que precisamente porque la situación era tan sombría, su ayuda era más necesaria que nunca. Argumentó que su partida inspiraría esperanza en un momento de desesperación y prometió pagar el viaje él mismo si fuera necesario. Fiel a su palabra, Lafayette equipó un barco a su propio costo. Esta audaz decisión de Lafayette sorprendió al mundo. Los rumores se propagaron y la corte francesa, quizás temerosa de enfurecer a Inglaterra, le prohibió embarcarse. Incluso enviaron barcos para interceptarlo. Sin embargo, Lafayette se despidió con el corazón roto de su joven esposa y zarpó hacia América. Tras llegar sano y salvo al Nuevo Mundo, Lafayette se dirigió directamente al Congreso. Su llegada ocurrió poco después de desalentadores encuentros con otros oficiales franceses que habían exigido altos rangos y compensaciones. Lafayette, en cambio, ofreció servir como un soldado común y cubrir sus propios gastos. Su sinceridad y actitud rápidamente ganaron la confianza del Congreso, que le otorgó el rango de mayor general. Cuando Lafayette conoció a Washington, ambos congeniaron de inmediato, formando una profunda y duradera amistad que perduraría hasta la muerte de Washington. En el campo de batalla, Lafayette demostró repetidamente su habilidad y compromiso, consolidándose como uno de los grandes defensores de la causa estadounidense. Otro noble extranjero que dedicó su vida a la lucha por la independencia de América fue Tadeusz Kościuszko, un hombre de espíritu noble y generoso procedente de Polonia. Destacado por su dedicación incansable a los estudios, Kościuszko sobresalió en el Instituto de Cadetes de Varsovia, superando a sus compañeros. Como joven oficial, se enamoró profundamente de la hija de Józef Sosnowski, un influyente y adinerado mariscal de Lituania. Ambos parecían destinados a estar juntos, jóvenes, inteligentes y apasionados por ideales de bondad y belleza. Sin embargo, el padre de ella rechazó a Kościuszko debido a su falta de riqueza y estatus social. Kościuszko suplicó de rodillas la aprobación del mariscal, pero sus ruegos fueron recibidos con insultos y amenazas. Ni siquiera las súplicas de la esposa e hija del mariscal lograron cambiar su decisión, y amenazó con enviar a su hija a un convento. Los amantes decidieron escapar juntos. En una noche oscura, intentaron huir, pero su plan fue traicionado. Jinetes armados los persiguieron, y en el enfrentamiento, Kościuszko fue gravemente herido y colapsó. Cuando recuperó la conciencia horas después, se encontró tendido en su propia sangre. Cerca de él,
yacía un velo blanco que su amada había dejado caer durante el caos. Lo conservó como un símbolo preciado de su amor, llevándolo consigo a cada batalla. Decidido a luchar por la libertad, Kosciuszko llegó a América sin dinero ni cartas de recomendación. Se presentó directamente ante el general Washington. Washington le preguntó: ¿qué te trae a nuestra causa y cómo deseas contribuir a nuestra lucha por la independencia? Kosciuszko respondió: la lucha de América por la independencia es una batalla por la liberación de toda la humanidad. La libertad en estas tierras traerá libertad al mundo entero. Los pueblos de Europa, gobernados durante siglos por tiranos, se inspirarán en su lucha y pondrán fin a la ignorancia, abriendo la puerta a un futuro más brillante. Todo comenzará aquí hoy, y quiero estar en ese punto de partida. Washington pronto reconoció las habilidades excepcionales de Kosciuszko, le otorgó el rango de coronel y lo integró al personal de varios generales. Durante la persecución de las fuerzas británicas que se retiraban de Filadelfia, Kosciuszko lideró un grupo de voluntarios con extraordinario valor. Sus hazañas destacaron tanto que Lafayette, quien comandaba esa sección del ejército, quiso saber más sobre él. Un oficial respondió: es un joven polaco de noble cuna, pero con escasas riquezas. Su nombre, si no me equivoco, es Kosciuszko. Ansioso por conocerlo, Lafayette cabalgó hasta el campamento de Kosciuszko, donde encontró al héroe, aún cubierto de polvo y sangre de la batalla, inclinado sobre un mapa en su mesa, con la cabeza apoyada en su brazo. Desde ese momento, se forjó una profunda y duradera amistad entre los dos hombres, unidos por su dedicación compartida a la libertad y la justicia. Otro personaje significativo en la lucha de América por la independencia fue el barón alemán Friedrich von Steuben. Graduado de la prestigiosa Academia Militar Prusiana, considerada por Washington como la mejor de Europa, Steuben aportó una experiencia incomparable en disciplina militar a la causa estadounidense. A pesar de no hablar una palabra de inglés, aceptó el cargo de inspector general y demostró ser un extraordinario instructor de tropas. Transformó al ejército continental en una fuerza disciplinada, enseñando a los soldados a responder a órdenes con precisión mediante palabras simples o gestos. Sus esfuerzos instauraron un nivel de organización y eficiencia que fue crucial para el éxito del ejército. En reconocimiento a sus valiosas contribuciones, el gobierno de Estados Unidos otorgó a Steuben 26,000 acres de tierra, donde se estableció posteriormente. Fue solo uno de los muchos alemanes que vinieron a América para apoyar su lucha por la libertad. Se formaron regimientos enteros de inmigrantes alemanes y descendientes germano-estadounidenses, y Washington consideraba a estas tropas entre las más valientes y confiables. Sus contribuciones jugaron un papel vital en la obtención de la independencia de la nación. Capítulo 10. La batalla de Yorktown. La Revolución Americana fue una lucha agotadora que duró 7 años, poniendo a prueba la fe y la resistencia incluso de los patriotas más firmes. Hubo momentos en los que la duda sobre el éxito invadió incluso a los mejores líderes de la nación. A pesar de los esfuerzos del barón Steuben por inculcar disciplina, la organización militar estaba lejos de ser completa. Los soldados soportaban penurias extremas, con escasez de armas, ropa e incluso suministros básicos de alimentos. El Congreso había recurrido a emitir dinero en papel, pero los británicos socavaron este esfuerzo inundando las colonias con billetes falsificados, devaluando la moneda. Con los británicos controlando los mares y ocupando diversas partes del país, el comercio se paralizó, dejando a muchos estadounidenses en la pobreza y la desesperación. En medio de este caos, el general Washington se erigió como un faro de esperanza y estabilidad.
Su ejemplo inspiraba a sus tropas, y sus palabras apelaban tanto al corazón como a la razón. Mientras que en situaciones desesperadas los soldados a menudo se ven tentados a tomar por la fuerza lo que necesitan, Washington mantuvo un estándar más alto. Instó al Congreso a regular los suministros para el ejército y advirtió sobre las consecuencias a largo plazo del saqueo. En una carta escribió: Aunque proporcione un alivio temporal, tales acciones siembran descontento, odio y miedo entre el pueblo. Alimentan la degeneración, el saqueo y el robo, hábitos que dañan no solo a los civiles, sino al propio ejército. Sería la mayor desgracia adoptar tales métodos. A pesar de su firme liderazgo, Washington enfrentó críticas constantes. Algunos lo malinterpretaron, mientras que otros, impulsados por la ambición, intentaron ocupar su posición. El general Gates, al igual que el general Lee antes que él, conspiró para reemplazarlo como comandante en jefe. Mientras tanto, algunas partes del ejército experimentaron motines, impulsados por condiciones insoportables. El Congreso exigió castigos severos para los amotinados, pero Washington equilibró la justicia con la compasión. Washington dijo: Debemos recordar que los soldados no están hechos de piedra o madera, inmunes al hambre, la sed, la escarcha y la nieve. Conocía de primera mano el sufrimiento que los duros inviernos infligían, ya que los soldados a menudo marchaban descalzos, dejando huellas de sangre en la nieve. Washington apeló directamente a sus soldados, recordándoles su deber y el honor de su profesión. Les dijo: Nuestra profesión es la más noble y honorable que uno puede seguir, pues luchamos no por ganancias personales o gloria, sino por los sagrados principios de libertad y justicia. Incluso la falta más pequeña o la transgresión más leve empaña la pureza y la dignidad de nuestros actos, disminuyendo no solo nuestro honor, sino la gran causa por la que luchamos. Sus apelaciones al sentido de dignidad y patriotismo de los soldados tuvieron un profundo efecto, restaurando la moral y la disciplina. Sin embargo, cuando surgían casos extremos, Washington aplicaba la ley militar sin titubeos. Los amotinados a menudo eran ejecutados y los espías enfrentaban la horca. En el otoño de 1777, los británicos obtuvieron 2 victorias significativas en las batallas de Brandywine y Germantown. Mientras tanto, un segundo ejército británico bajo el mando del general Burgoyne avanzaba desde Canadá. Washington había enviado una división liderada por los generales Gates y Arnold para enfrentar esta amenaza. Un enfrentamiento inicial terminó sin un resultado decisivo, pero poco después, en Saratoga, Burgoyne se vio obligado a rendirse. El Congreso fue informado de esta monumental victoria. Este día afortunado nos ha traído 6 generales, 5,000 soldados, 5,000 fusiles, 27 cañones y sus municiones. Durante la campaña, también capturamos a 2,000 prisioneros adicionales, incluidos varios oficiales de alto rango. Este éxito aceleró las negociaciones para una posible alianza con Francia. El gobierno francés, motivado no por afecto hacia la naciente nación americana, sino por el deseo de debilitar a Inglaterra, se alineó oficialmente con las colonias. Si bien la alianza trajo alegría al pueblo estadounidense, el apoyo francés fue limitado y llegó con expectativas de compensaciones territoriales. Finalmente, los estadounidenses comprendieron que debían confiar en su propia fuerza y recursos para ganar la guerra. Con Francia como nuevo enemigo, Inglaterra intensificó sus esfuerzos. El general Howe, quien a menudo había alardeado de que pronto aplastaría la rebelión, pero no cumplió, fue reemplazado por el general Clinton. Los agentes británicos también incrementaron sus intentos de incitar a tribus nativas americanas como los iroqueses y los creeks a atacar asentamientos estadounidenses. Algunos agentes incluso lideraron personalmente estos ataques devastadores,
desatando una destrucción generalizada. En respuesta, los colonos lanzaron campañas de represalia, pero el uso británico de fuerzas indígenas tuvo consecuencias inesperadas. Las tácticas brutales solo profundizaron la resolución estadounidense y alimentaron la indignación. El patriotismo se intensificó, especialmente entre las mujeres, que se convirtieron en firmes defensoras de la causa. Un hombre o joven que no servía a su país era ahora objeto de desprecio y desdén, ya que la lucha por la independencia se convirtió en una misión colectiva que tocó a cada hogar. La guerra vio muchas batallas, con victorias alternando entre ambos bandos. Finalmente, gracias a su brillantez estratégica, Washington, al mando de tropas estadounidenses y francesas, logró acorralar al general Cornwallis en Yorktown. Animado por éxitos previos, Cornwallis había avanzado demasiado, dejando su posición vulnerable. Washington empleó marchas engañosas para ocultar sus planes al general Clinton. La desesperada solicitud de ayuda de Cornwallis llegó demasiado tarde a Clinton. Estoy en una situación desesperada en Yorktown y no puedo mantener nuestra posición por mucho más tiempo. Nuestras defensas se debilitan día a día y los suministros son críticamente bajos. Si no pueden enviar refuerzos de inmediato para romper las líneas enemigas, temo que nos veremos obligados a rendirnos. La situación se vuelve más grave con cada hora que pasa. Por favor, apresúrense, o enfrentaremos las consecuencias más graves. Con las fuerzas combinadas de los ejércitos estadounidense y francés, comenzó el asalto. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis se rindió. Cerca de 8,000 soldados británicos fueron capturados, junto con 200 cañones. La noticia de la derrota de Cornwallis se difundió rápidamente y creció la confianza en que la independencia de los Estados Unidos era ahora inevitable. Lafayette, quien lideró heroicamente una columna de asalto, escribió al conde Maurepas: La obra ha terminado. El acto final ha concluido. Franklin respondió a la noticia con entusiasmo: Mil gracias por esta gloriosa noticia. El joven Hércules ha estrangulado a su segunda serpiente en la cuna. Incluso en Inglaterra comenzó a surgir la comprensión. Las colonias no pueden ser recuperadas bajo nuestro control. Un nuevo ministerio británico asumió el poder, comenzaron las negociaciones de paz y, el 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de París, reconociendo formalmente la independencia de los Estados Unidos. Capítulo 11. Deseo ser el símbolo de tu democracia, no tu rey. América había ganado su independencia a través de una lucha heroica, pero el desafío ahora era usar esa libertad con sabiduría. Observando el carácter del pueblo estadounidense durante la guerra, podría esperarse un enfoque cauteloso y estable para construir el nuevo gobierno. Sin embargo, inmediatamente después del Tratado de Paz, la joven república enfrentó un peligro significativo. El núcleo del ejército consistía en soldados que habían pasado años alejados de la vida civil. Aunque el Congreso les prometió un bono equivalente a varios años de sueldo, su futuro más allá de eso era incierto, y muchos se mostraban reacios a regresar a sus ocupaciones previas a la guerra. Al luchar junto a las tropas francesas, notaron marcadas diferencias en el estatus. Los oficiales franceses, a menudo jóvenes nobles, disfrutaban de la profesión militar como un refugio privilegiado, vestidos con elegantes uniformes y rodeados de pompa. En contraste, los oficiales estadounidenses, con atuendos sencillos, a menudo parecían menos distinguidos que incluso un mosquetero o granadero francés promedio. Esta disparidad llevó a algunos en el ejército estadounidense a priorizar su estatus sobre el bien común.
comenzaron a considerar la idea de que una monarquía podría servir mejor a sus intereses que el gobierno republicano establecido durante la guerra. Este deseo no reflejaba la voluntad general del pueblo, sino las aspiraciones egoístas de una clase particular. Imaginaban reemplazar la joven república con una monarquía y colocar a Washington a la cabeza. El coronel Louis Nicola, un oficial respetado, fue elegido para presentar esta propuesta a Washington. En una carta cuidadosamente redactada, argumentó que una monarquía constitucional era la forma ideal de gobierno para América y sugirió que Washington asumiera el trono, quizás comenzando con un título modesto y más tarde convirtiéndose en rey. Para muchos en la posición de Washington, tal proposición podría haber sido una tentación irresistible. Con un simple gesto, el ejército lo habría coronado. Sin embargo, aceptar este plan habría significado traicionar los mismos principios por los que se había luchado en la guerra. Habría requerido coaccionar a la mayoría para servir a los intereses de una minoría, abandonando los ideales republicanos consagrados en la Constitución lograda con tanto esfuerzo y sellada con los sacrificios del pueblo estadounidense. La decisión de Washington en este momento fue crucial. Aceptar la oferta habría sido un acto de traición contra la nación, una traición a la confianza depositada en él como líder de la lucha por la libertad. Lo que se le proponía no era simplemente la adopción de una monarquía, era el rechazo de los valores de libertad, igualdad y autogobierno que definían a la nueva república. Washington enfrentó una tentación tan peligrosa como cualquier desafío en el campo de batalla, una corona ofrecida por la ambición. Pero, a diferencia de Macbeth, quien sucumbió al atractivo del poder, el carácter noble de Washington se mantuvo firme. La ambición no tenía poder sobre su alma pura y desinteresada. La oferta, disfrazada de palabras seductoras, era esencialmente un llamado a traicionar los ideales de la revolución. Sin embargo, Washington la rechazó sin vacilar, reconociéndola como la amenaza que representaba. En su rápida y decisiva respuesta al coronel Nicola, Washington escribió: Con una mezcla de gran sorpresa y asombro he leído sus pensamientos. Le aseguro, señor, que ningún evento en esta guerra me ha causado sentimientos más dolorosos que enterarme de que tales ideas existen en el ejército, ideas que debo considerar con aborrecimiento y reprender severamente. Por ahora mantendré esta comunicación en privado, a menos que una mayor agitación sobre el asunto haga necesaria su divulgación. Me resulta difícil comprender qué parte de mi conducta pudo haber alentado tal propuesta, que me parece cargada de los peligros más graves para nuestro país. Si me entiendo a mí mismo, no podría haber nadie más opuesto a sus planes que yo. Al mismo tiempo, permítame afirmar que nadie desea más que yo ver que se haga justicia al ejército. En la medida en que mi autoridad constitucional e influencia lo permitan, se emplearán al máximo para lograrlo, si surge la necesidad. Permítame suplicarle, por el bien de nuestro país, su futuro y la posteridad, y por respeto a mí, que destierre por completo estos pensamientos, y no vuelva a sugerir tales sentimientos, ni de usted ni de nadie más. El rechazo de Washington a la corona reafirmó su compromiso con los principios de la República. Más tarde, al anunciar la declaración de paz y despedirse del ejército, expresó el mismo espíritu de dedicación y unidad. Recordó a sus soldados sus heroicas hazañas y los elogió por dejar a un lado las diferencias provinciales estrechas para convertirse en una hermandad patriótica unida. Los instó a preservar su bien ganada reputación en tiempos de paz, enfatizando que las virtudes de un ciudadano, la frugalidad, la sabiduría y la laboriosidad, eran tan importantes como el valor y la resistencia en la guerra. Animó a oficiales y soldados a vivir en armonía con sus conciudadanos y a dedicarse a preservar y fortalecer el gobierno de los Estados Unidos.
Washington advirtió que no mantener estos principios significaría la pérdida del honor y la dignidad de la nación, un destino peor que cualquier derrota en el campo de batalla. A través de sus palabras y acciones, estableció un ejemplo duradero de humildad, altruismo y devoción a los ideales de libertad y democracia. Washington se despidió de sus oficiales en un emotivo banquete. Levantando una copa de vino, se dirigió a ellos con profunda emoción. Con un corazón lleno de amor y gratitud, ahora me despido de ustedes, deseando devotamente que sus días futuros sean tan prósperos y felices como sus días pasados han sido honorables y gloriosos. Después de beber, con la voz temblorosa por la emoción, añadió: No puedo acercarme a cada uno de ustedes para despedirme, pero agradecería que cada uno viniera a tomarme de la mano. El general Knox, el más cercano a Washington, fue el primero en acercarse. Abrumado por la emoción, Washington no pudo hablar y abrazó a Knox con calidez. Uno por uno, los demás oficiales siguieron, y no quedó un solo ojo seco en la sala. Aunque algunos miembros del Congreso habían temido que Washington pudiera aferrarse al poder, esas dudas se desvanecieron al verlo renunciar voluntariamente a su autoridad. En una sesión solemne del Congreso, Washington presentó oficialmente su renuncia. En su discurso, reflexionó sobre el camino recorrido y expresó su gratitud. Feliz por la confirmación de nuestra independencia y soberanía, y complacido con la oportunidad que ahora tienen los Estados Unidos de convertirse en una nación respetable, renuncio con satisfacción al cargo que acepté con cierta duda. Esa duda surgió de mi incertidumbre sobre mi capacidad para completar una tarea tan monumental. Una duda que, sin embargo, fue superada por la confianza en la justicia de nuestra causa, el apoyo de la Unión y la guía de la Providencia. La exitosa conclusión de la guerra ha cumplido nuestras mayores esperanzas, y mi gratitud por la intervención de la Providencia y el apoyo de mis conciudadanos crece con cada reflexión sobre esta lucha monumental. Concluyó con palabras sentidas de despedida. Considero mi deber finalizar este último acto de mi servicio público encomendando los intereses de nuestro amado país a la protección del Dios Todopoderoso y a aquellos que supervisarán su futuro. Habiendo completado el trabajo que se me asignó, ahora me retiro del escenario de la acción pública, despidiéndome con afecto de este augusto cuerpo bajo cuyas órdenes he servido durante tanto tiempo. Entrego mi comisión y me despido de todas las responsabilidades de la vida pública. Washington entregó formalmente su bastón de mariscal al presidente, marcando el fin de su servicio público. En respuesta, el presidente pronunció un discurso lleno de admiración y gratitud. Habiendo defendido el estandarte de la libertad en este nuevo mundo y enseñado valiosas lecciones tanto a los opresores como a los oprimidos, ahora abandona el escenario de la acción con las bendiciones de sus conciudadanos. Pero la gloria de sus virtudes no terminará con su mando militar, continuará inspirando a las generaciones futuras. Nos unimos a usted en confiar el destino de nuestro amado país a la protección del Dios Todopoderoso, orando para que guíe a sus ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para construir una nación feliz y respetada. Antes de partir, Washington escribió al general Steuben, expresando un profundo agradecimiento por su contribución y la de sus compatriotas alemanes a la causa de la independencia estadounidense. Washington le aseguró a Steuben su amistad duradera y prometió aprovechar cualquier oportunidad para demostrarla. Fiel a su carácter, Washington rechazó cualquier recompensa monetaria por su servicio. Presentó un informe detallado de los gastos exactos que había incurrido, enumerando meticulosamente cada artículo para solicitar únicamente el reembolso correspondiente. Al regresar a su finca en Mount Vernon, Washington planeaba pasar sus años restantes en un retiro pacífico. En una carta a Lafayette, describió su satisfacción. Por fin soy un ciudadano privado
libre del caos del campo de batalla y de las exigencias de la vida pública. Ahora disfruto de los placeres tranquilos que los soldados, siempre persiguiendo la fama, los estadistas, incansablemente maquinando por el bienestar de su país, o tal vez por la ruina de otro, y los cortesanos, siempre buscando la aprobación de sus gobernantes, apenas pueden imaginar. No envidio a nadie y trato de estar satisfecho con todo. Así, mi querido amigo, es como elijo navegar el resto de mi vida, avanzando suavemente por el río del tiempo hasta descansar con mis ancestros. La hospitalidad era un valor fundamental en Mount Vernon. Washington escribió una vez a Lafayette: Una copa de vino y un pedazo de cordero siempre están disponibles. Cualquiera que esté contento con esto será siempre bienvenido. Aquellos que esperen más quedarán decepcionados. Tanto ciudadanos particulares como el gobierno intentaron repetidamente ofrecer a Washington una recompensa por sus servicios, pero él siempre la rechazaba. Una oportunidad surgió cuando una compañía de acciones, formada bajo la orientación de Washington para hacer navegables dos ríos, obtuvo la aprobación del Congreso. La junta directiva de la compañía decidió otorgar a Washington 150 acciones, valoradas en 100 libras esterlinas cada una, como reconocimiento a su contribución al proyecto. Aunque Washington dudó, preocupado de que rechazar el obsequio pudiera ser considerado una falta de respeto, finalmente aceptó, pero con un propósito claro. Declaró que los fondos se destinarían al bienestar público. Fiel a su palabra, su testamento especificaba que las acciones debían ser utilizadas para establecer una universidad en la parte central de los Estados Unidos. Después de disfrutar de 4 años de retiro tranquilo en Mount Vernon, Washington fue llamado nuevamente a servir a su país. Fue elegido unánimemente como el primer presidente de los Estados Unidos. A pesar del apoyo abrumador, Washington dudó, cuestionando su capacidad para cumplir con las responsabilidades del cargo más alto de la nación. Argumentaba que su éxito como líder militar no garantizaba que destacaría como estadista. Sin embargo, el pueblo estadounidense no estaba de acuerdo. Durante los largos años de guerra, el liderazgo de Washington reveló no solo su genio militar, sino también su habilidad como estadista. A medida que la recién enmendada Constitución estaba a punto de ser probada por primera vez, la nación creía abrumadoramente que Washington era la persona indicada para guiar al país en este periodo crítico. Alentado por sus amigos a dejar de lado sus deseos personales por el bien del país, Washington aceptó a regañadientes. El 16 de abril de 1789, escribió en su diario: Hoy me despedí de la vida privada y de la felicidad doméstica. Abrumado por la preocupación y la emoción, no encuentro palabras para expresar mis sentimientos. Estoy emprendiendo un viaje hacia Nueva York para responder al llamado de mi país, decidido a servirle lo mejor que pueda, aunque temo no estar a la altura de sus expectativas. El viaje de Washington hacia Nueva York se asemejaba a una celebración triunfal. En Trenton, donde había cruzado el río Delaware 12 años atrás, fue honrado con arcos triunfales adornados con mensajes emotivos. Niñas vestidas de blanco esparcían flores a su paso, y el espectáculo reflejaba la profunda admiración del pueblo. Una embarcación decorada, que representaba a los 13 estados guiada por 13 pilotos, lo llevó a través del puerto de Nueva York. Aunque conmovido por el amor y apoyo del pueblo, Washington se mantenía serio. La magnitud de los desafíos que enfrentaba era evidente en su semblante. En su discurso inaugural, compartió sus reflexiones sobre la monumental tarea que tenía ante él. Es apropiado que mi primer acto oficial sea ofrecer oraciones sinceras al Todopoderoso, quien gobierna el universo, guía los consejos de las naciones y cuya asistencia divina puede suplir toda deficiencia humana. Que sus bendiciones consagren este gobierno, creado por el pueblo de los Estados Unidos, para su libertad y felicidad,
y fortalezcan a quienes los sirven para cumplir exitosamente con sus responsabilidades. Al rendir este tributo al autor de todo bien, creo que hablo no solo por mí, sino también por ustedes y todos nuestros conciudadanos. Ninguna nación tiene mayor motivo para reconocer y venerar la mano invisible que guía los asuntos humanos que el pueblo de los Estados Unidos. Es una verdad universalmente aceptada que virtud y felicidad, deber y recompensa, políticas honestas y prosperidad pública están inseparablemente vinculados. Igualmente, debemos creer que el favor del cielo no puede brillar sobre una nación que desprecia los principios eternos de orden y justicia establecidos por el propio cielo. El fuego sagrado de la libertad y el destino de nuestra república están confiados al pueblo estadounidense, convirtiendo este experimento en uno de profunda importancia y trascendencia. Washington escribió a su amigo Lafayette: La armonía, la honestidad, la industria y la templanza son las claves para convertirnos en una nación grande y feliz. El camino hacia la felicidad del pueblo es tan claro y directo como un rayo de luz. Fiel a sus principios, Washington rechazó recibir un salario como presidente, viendo su servicio a la nación como un privilegio que no debía implicar ganancias personales. Con una profunda determinación, abordó los desafíos apremiantes de su administración. El país estaba cargado de una deuda significativa, el comercio se encontraba en dificultades y las regiones fronterizas sufrían frecuentes ataques de tribus nativas americanas. A estos problemas se sumaba la erupción de la Revolución Francesa, que traía nuevas complejidades. Washington veía los eventos en París como el resultado natural de un gobierno prolongado y desastroso. Aunque respetaba a ciertos líderes franceses, rápidamente reconoció que las masas francesas carecían de la disciplina moral necesaria para alcanzar una verdadera libertad. Su intuición le permitió prever el trágico desenlace de la revolución. Observó las tendencias erráticas del pueblo francés y sus actos de sangrienta venganza, advirtiendo: Ya hay suficientes peligros donde la nave del Estado puede naufragar, y si lo hace, el despotismo resultante será mucho peor que el que inicialmente motivó la rebelión del pueblo. Washington creía que los ideales positivos de la Revolución Francesa habían sido influenciados por aquellos que habían luchado junto a los estadounidenses en su lucha por la independencia. Tristemente, como muestra la historia, estos principios pronto fueron opacados por el caos y la brutalidad. La ejecución del rey Luis XVI conmocionó profundamente a Washington. Según quienes lo rodeaban, nunca lo habían visto tan consternado como cuando recibió la noticia de la muerte del monarca. Los disturbios en Francia encontraron eco en América, donde clubes radicales surgieron para apoyar la causa jacobina. Algunos incluso publicaron una imagen provocadora titulada El funeral de Washington, representando al presidente bajo una guillotina, declarando abiertamente su intención de socavar tanto a él como a la Constitución. A pesar de estos desafíos, Washington permaneció firme, tan inquebrantable como lo había sido en el helado Delaware durante la Revolución. Su resolución inquebrantable y la creciente violencia en Francia desacreditaron gradualmente a las facciones radicales en Estados Unidos. Con el tiempo, su influencia se desvaneció y el partido extremista se disolvió, permitiendo que la nación continuara su camino bajo el liderazgo estable de Washington. Washington fue reelegido presidente en 1793 y su segundo mandato marcó la continuación de la prosperidad de la nación bajo su dirección. Su interpretación y aplicación de la Constitución se convirtieron en un referente para futuros presidentes, estableciendo estándares de gobierno. Sin embargo, al finalizar su segundo mandato, Washington se negó firmemente a servir un tercer período, a pesar del apoyo generalizado del público para su continuidad en el cargo. Convencido de que era momento de confiar el futuro del país a líderes más jóvenes,
Anunció su decisión y se despidió de la nación con consejos sabios y atemporales. Enfatizó la importancia crítica de la religión y la moralidad para la estabilidad política y el bienestar social, declarando: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. Cualquiera que trabaje para socavar estos pilares de la felicidad humana y el deber cívico no puede realmente llamarse patriota. Tanto la mente devota como la puramente política deben respetar y valorar estos principios. Un solo volumen no bastaría para explorar completamente su conexión con la felicidad privada y pública. ¿Dónde está la seguridad para la propiedad, la reputación o incluso la vida misma, si el sentido de la obligación religiosa abandona los juramentos que vinculan a nuestros tribunales con la verdad y la justicia? No caigamos en la peligrosa creencia de que la moralidad puede sostenerse sin la religión. La razón y la experiencia enseñan que la moralidad nacional difícilmente puede perdurar en ausencia de principios religiosos. Al finalizar, Washington reflexionó sobre sus años de servicio con la humildad que lo caracterizaba. Aunque, al revisar los eventos de mi administración, no tengo conciencia de haber actuado con mala intención deliberada, soy profundamente consciente de mis imperfecciones humanas y sé que puedo haber cometido muchos errores. Cualesquiera que sean esas faltas, rezo fervientemente al Todopoderoso para que minimice el daño que puedan causar. Me despido con la esperanza de que mi país siempre juzgue esos errores con generosidad y perdón. Después de 45 años dedicados a servir a esta nación con sincero celo, confío en que las limitaciones de mis habilidades se desvanecerán en el olvido, así como yo pronto pasaré al descanso eterno que nos aguarda a todos. Durante el último año y medio de su vida, Washington disfrutó de una paz serena en su finca campestre. El 12 de diciembre de 1799, mientras cabalgaba, fue sorprendido por una tormenta y desarrolló un fuerte resfriado. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró y la dificultad para respirar se intensificó. Con claridad y calma le dijo a su médico: «Doctor, moriré con dificultad, pero no tengo miedo de partir. Desde el principio supe que no sobreviviría a esto. Mi aliento no puede durar mucho». Esa noche, a las 10 en punto, falleció en paz. Washington murió el 14 de diciembre de 1799, a los 67 años. En su testamento, dispuso la liberación de sus esclavos, asegurando el cuidado de los ancianos y enfermos entre ellos. También destinó importantes fondos para la creación de una universidad y una escuela gratuita para niños desfavorecidos, reflejando su compromiso perdurable con la educación y la humanidad. John Marshall anunció solemnemente la muerte de Washington ante la Cámara de Representantes, con la voz quebrada por la emoción. El impacto fue tan profundo que la sesión tuvo que suspenderse. Según los deseos de Washington, su entierro se llevó a cabo en los terrenos de su finca, sin pompa ni discursos funerarios. Los miembros de la logia masónica, reflejando los nobles principios que él defendió durante su vida, arrojaron silenciosamente rosas blancas a su tumba. En homenaje, la silla del orador en la Cámara de Representantes fue cubierta con un paño negro, y los miembros vistieron de luto durante el resto de la sesión. John Marshall pronunció un sentido elogio, honrando a Washington como un líder, primero en la guerra, primero en la paz y primero en los corazones de sus compatriotas.